Bien, ya estamos, hermanos, bienvenidos, buenas noches. Estamos estrenando mes, 1 de agosto 2023, discipulado de Efesios 4:23. Así es que bienvenidos, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder reunirnos, aunque sea por este medio virtual, esta semana, y bueno, con algunos, la mayoría nos vemos los domingos, ¿no? Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Como dice Milena por ahí, alguien que no sea Gema, que quiera orar, que esté por ahí. Las reuniones virtuales a veces se parecen a sesiones de espiritismo, ¿ah? Uno dice, por ejemplo, Karina, si estás ahí, manifiéstate. ¿Me entienden? No, no. Entonces, ¿alguno de ustedes que quiera orar, por favor? Yo hago la oración, pastor, Ah, bueno, ya que entonces, me, ya que me mencionó. está bien, está bien. No te sientas presionada, No se preocupe. está bien. Te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos regalas de poder reunirnos, Señor, por medio de esta plataforma. Ponemos en tus manos, Señor, nuestro corazón para poder asimilar las enseñanzas de la mejor forma y así poder, Señor, transmitirlas a nuestras familias. Te damos gracias por todas las bendiciones. Y también, Señor, por aquellas pruebas que nos pones en nuestro camino, que nos ayudan, Señor, a crecer más. Siempre, Señor, seguido con tu guía. Gracias te damos por todo lo que nos regalas. Gracias te doy, Señor, por los hermanos. Pongo en tus manos las familias de ellos también, Señor. Cuídalos y protégelos. Y también pongo en tus manos aquellas familias, Señor, que están pasando por alguna situación especial. Gracias te damos nuevamente por todo lo que nos regalas. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Karina. Amén. 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 Bueno, ha llovido mucho hoy, como que pareciera que el cielo está llorando con ese despliegue de idolatría tan bravo que hay. Pero bueno, es otro tema, ¿ah? Bueno, voy a compartirles pantalla para que, vamos a seguir hoy, terminar el tema que nos quedó pendiente. ¿Se acuerdan cuál fue el tema que nos quedó pendiente hace 8 días? Qué barbaridad, ¿cómo no se acuerdan? El amor, Bueno, vamos a seguir entonces el amor. viendo el tema de el amor verdadero, ¿no? Que lo empezamos a ver hace 8 días. ¿Se acuerdan que hace 8 días leímos 1 Corintios 13, el 4 al 8, donde hablábamos algunas características del amor y definimos lo que es el amor? Y el amor pues es algo universal, realmente es un concepto que se maneja tanto dentro como fuera del reino de Dios. Obviamente, fuera del reino de Dios, pues hay un concepto de amor totalmente diferente a lo que Dios tiene establecido, ¿no? Pero nos estábamos enfocando básicamente en la definición de amor que está escrita en 1 Corintios 13, 4. También mencionábamos, ¿se acuerdan ustedes por qué mencionábamos de que, o por qué Pablo sacó un espacio ahí para hablarles a la gente del amor? ¿Se acuerdan que lo hablamos hace 8 días? A ver si alguien se acuerda, ¿por qué Pablo hizo énfasis ahí en mencionarles a ellos lo que era el verdadero amor, que era lo que pasaba ahí en la iglesia de Corinto? Si alguien se acuerda, ¿no? Porque habían dejado su primer amor. Bueno, esa era la iglesia de Éfeso, ¿no? Pero había algo en particular ahí en la iglesia de Corinto. ¿Acuerdan que hace chat lo vimos? Que les mencionaba yo que Corinto es un puerto. Eran los dioses, a la diosa que tenían. Exacto, o sea, Corinto era un pueblo, digo un pueblo no, era un puerto, ¿no? Muy comercial, había mucho dinero, había cultura, por eso la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía sus dones espirituales, tenía buenos maestros, o sea, tenía tan buenos maestros que acuerdan que ellos decían que se dividían y para que uno diga, yo no soy de Pablo, yo soy de Apolo, es porque Apolo está al nivel de Pablo, por lo menos casi cerca, ¿no? No, yo soy de Cefas, entonces Pedro está al nivel, entonces imaginen los maestros que tenía la iglesia, ¿eh? O sea, pero aún así era una iglesia estancada, era una iglesia que no crecía, era una iglesia carnal. Y Pablo obviamente hace énfasis del tema del amor porque también se caracterizaba Corinto por la idolatría que había en torno a la diosa aquella, ¿recuerdan? La diosa del amor, que no me acuerdo si era Venus. Y entonces había como un concepto de amor muy ligado a la lascivia, ¿cómo se llama eso? A la lujuria, todo eso, ¿no? Entonces, por eso él hace énfasis en esto de hablarles del amor verdadero, ¿no? Y hace 8 días vimos
todo lo que era que el amor es sufrido, o sea, obviamente bajo la línea de lo que Dios estableció, ¿a qué se refiere con sufrido, no? Que es benigno, que tiene que ver con que es bueno, que no tiene envidia, y bueno, hablamos un poquito de la envidia, que no es jactancioso, o sea, no se jacta, no trata de presumir, no se envanece, no trata de sobresalir más allá de lo que es, ni hacer ver algo que tampoco tiene, ¿no? No hace nada indebido, entonces veíamos, por ejemplo, que nadie te va a pedir a ti que hagas algo que si alguien te ama o uno ama a alguien, uno nunca le va a pedir a esa persona que haga algo que uno sepa que no está bien, ¿no? No busca lo suyo, o sea, no es egoísta, o sea, comparte, piensa en los demás, etcétera. Bueno, todo eso lo vimos hace 8 días, ¿no? Nos faltaba ver los otros 4, que es que el amor no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Hasta ahí lo vamos a ver. Y después los que sigue, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, vamos a aprovechar en esos 4 como unas ideas equivocadas que uno tiene, primeramente en cuanto al amor de Dios, en estos 4 puntos de que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, pero haciendo un paralelo a las relaciones nuestras de pareja, o de noviazgo, o de amistad, o lo que sea, ¿no? Para terminar al final con aquello de que el amor nunca deja de ser, ¿no? O sea, es una afirmación, no es un supuesto, no es será o no, sino el amor realmente nunca deja de ser, ya eso lo hemos visto en algunas pinceladas, pero ahorita más adelante lo vamos a retomar. Entonces empecemos con esto de que el amor no se irrita, ¿no? El amor no se irrita. Bueno, el irritarse, pues es un concepto que está muy vinculado al enojo, al enfado o al disgusto, ¿no? O sea, generalmente cuando una persona se irrita, casi que calza en algunas de esas 3 o algunos otros sinónimos que pueden haber, ¿no? Y digamos, el enojo causa que la irritación, el enfado, el disgusto. Y generalmente, pues, ese tipo de emociones son producidas por un motivo, ¿no? O sea, buena teoría, en buena teoría, digo yo, nadie se enoja, se enfada, se disgusta, es decir, se irrita sin ningún motivo, ¿no? O sea, en buena teoría, aunque conocemos personas que, pues obviamente son fácilmente irritables, digámoslo así, pierden la paciencia con mucha facilidad, se ofenden con mucha rapidez y a veces sin razones aparentes, ¿no? Aunque siempre va a haber una razón, o sea, es muy difícil, muy complicado encontrar una persona que se enoje, se enfade, se disguste sin absolutamente ninguna razón. Siempre tiene que haber algo. Lo que pasa es que a veces son tonteras también, ¿no? Entonces, pero siempre hay una razón. Como dice por ahí la palabra, no hay maldición sin causa, o sea, siempre hay causa, ¿no? Entonces, ¿qué aconseja, digamos, la palabra para eso? Dice que es mejor la persona que es lenta para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu. O sea, es mejor aquel que se domina a sí mismo que el que conquista una ciudad, ¿no? O sea, todas esas cosas. Entonces siempre hacen ese paralelo de instarnos a que seamos lentos como el Señor es lento para la ira, ¿no? El verdadero amor realmente es tardo para ofenderse y muy rápido para perdonar. Por eso es que en esa línea del amor casi siempre el Señor lo que decía, ustedes tienen que ser como niños, ¿no? Si hay algo que caracteriza el amor de los niños, es eso, ¿no? Que ellos, pues, no, pues un niño obviamente es muy difícil que se ofenda y como tal y esté ahí, ¿no? Y generalmente perdonan relativamente rápido, ¿no? De eso es que se trata. Entonces ahí es donde uno tiene que preguntarse con qué facilidad yo me irrito y me ofendo, ¿no? Para ver si realmente soy una persona irritable o no. O sea, ¿qué tan rápido se irrita usted o yo? O con qué tanta facilidad nos ofendemos, sí o no, ¿no? Entonces, eh, en línea a esto, hay personas que cuando las cosas no van bien, que ese es el problema, o sea, y enojarse no es que esté malo. Recuerden que airarse no es malo. ¿Qué es lo malo? ¿Se acuerdan? Ahora que les digo yo lo de airarse. Pecar, Sí, airaos, pero no pecáis. pero ¿qué más? Que sí, está bien, ¿no? Porque airarse ya, airarse de una manera reiterada es, pues puede caer uno en ser un iracundo y puede pecar. Pero la recomendación de la palabra, sigan completando el verso, airaos, pero no pequéis. ¿Y qué más? ¿Qué sigue? Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, alguna vez vimos aquí también en el discipulado el asunto de la ira, ¿se acuerdan? Que ahí es ira que a uno se le sube y después baja, ¿no? Está bien, airaos, pero no pequéis, y no deje que el sol se ponga en su enojo. El problema es que hay otro tipo de iras que se llevan ahí, ¿no? Se carcomen, están la gente, la rumea, la mastica, la lleva,
y llevan ese saco encima del hombro, ¿no? Entonces, hay personas, desafortunadamente, y hay muchas personas que cuando las cosas no están funcionando, las cosas no van bien, no salen como uno quiere, aprovechan eso para sacar esa irritabilidad que tienen ahí, ¿no? Y entonces, con cierta rapidez, comienzan a expresarse o a manifestar estados en los cuales se sienten heridos, frustrados, ¿no? O sea, como quien diría uno, a ver en quién descargo esa frustración, ¿no? O sea, hay gente que es así, desafortunadamente, ¿no? Hay otras que no, de hecho, creo que conocemos de los dos tipos, personas que uno sabe que cuando las cosas no van bien, pacientemente pues aceptan volver a empezar, volver a arrancar y todo eso, pero hay otras que sí pierden el control y no aprovechan esa oportunidad para descargar en los demás pues esa frustración, ¿no? Todo eso que les estoy comentando es totalmente opuesto a lo que es la definición del amor verdadero, ¿no? Porque acá estamos viendo precisamente que el amor verdadero no se irrita, ¿no? O sea, y cuando uno es irritable, eso es como estar en la punta de un cuchillo, como dice, es facilísimo pincharse o cortarse, ¿no? O sea, está uno en el filo de la navaja, como dice uno ahí, de perder el control o perder el dominio propio, ¿no? Las personas que están irritables, o que son irritables, o que tienen esta tendencia, eh, son muy propensas a reaccionar de manera exagerada, ¿no? Por lo general, la persona que tiene estas características casi siempre arma una tormenta en un vaso de agua, ¿no? O a veces arman tormentas y que haya agua en el vaso también, ¿no? O sea, de todo hay, ¿no? Y si se encuentran bajo presión, pues ni se diga, ¿no? Pero realmente, si uno es una persona amorosa, digámoslo así, o que experimenta el amor verdadero, uno debe ser muy selectivo en cuáles son las situaciones que realmente deberían generar en uno grandes reacciones, ¿no? O sea, a veces hay cosas tan pequeñas que nos hacen generar unas reacciones exageradas, ¿no? Entonces, hay que tener eso presente porque, pues obviamente el verdadero amor, pues, no es que no sienta, ¿no? O sea, no se trata de que uno no sienta, es que me volví insensible, no se trata de eso, sino que ya uno desarrolla cierta capacidad de tener dominio propio y caminar por principios como tal y no dejarse llevar por la emotividad, digámoslo así, ¿no? Obviamente, sí, se vale enojarse y todo eso, y sobre todo cuando hay razones legítimas y justas, ¿no? O sea, no se trata tampoco de llevar palo ni que uno esté poniéndose para que le estén dando, ¿no? Pero sí hay que ser muy selectivo realmente en qué tipo de situaciones son las que realmente ameritan que hayan grandes reacciones de parte de uno. Y estamos de acuerdo en eso, creería que todos estamos de acuerdo de que hay personas que son irritables y que con cualquier cosita arman todo un tremendo show, ¿no? Como dice. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, en el caso de los matrimonios, que son como las relaciones más cercanas, ¿no? O sea, y uno habla del matrimonio siempre y por eso es que acertadamente el Señor hace la analogía de él y su iglesia como si fuera un matrimonio, porque ¿quiénes son los que más conviven de cerca, si no son, digamos, las parejas, ¿no? O sea, está uno todos los días aquí. Uno con las amistades se ve de vez en cuando, con gente de la iglesia se ve, se ve los domingos, entonces, y no los domingos, 1 hora, 2 horas los domingos. Entonces, como que no hay mucho chance o no habría mucha chance de que uno tenga discordias, peleas y cosas en ese tiempo que más bien uno es muy cordial y todo, pero si uno todos los días estuviera viendo y mucho tiempo, digamos, pues obviamente hay más posibilidades de que uno caiga en ese tipo de situaciones de irritabilidad, ¿no? Por ejemplo, un esposo amoroso, ¿qué debería hacer? Pues debería permanecer tranquilo y paciente, ¿no? O sea, son cosas que deberían de caracterizarlo a uno y con eso estaría uno demostrando misericordia y controlando su carácter. Eso debería ser uno, ¿no? Ahora, una esposa amorosa, ¿qué debería ser? No debería ser tan sensible ni malhumorada, digámoslo, no debería, sino que ejercer obviamente dominio propio en el ámbito emocional. Entonces, si ven, son complementos, ¿no? O sea, por lado y lado. Ahora, no quiere decir que el esposo no sea sensible y malhumorado y la mujer no pueda permanecer tranquila y paciente. Ambos, o sea, acuérdense que ese es precisamente lo que hace el matrimonio como un misterio, ¿no? De que ambos sean uno. Entonces, no es que hay características que tienen que ser exclusivamente del hombre y de la mujer, sino que ambas deberían marcar el paso de cómo debería llevarse la relación, ¿no? A la larga, la conclusión de eso, ¿cuál es? Dominio propio, manejar las situaciones, ser selectivo, escoger las batallas, no pelear con el que no se debe pelear. A veces uno pelea con el que no es el enemigo de uno, ¿no? Entonces, y eso no sucede solamente en el matrimonio, en cualquier tipo de relación. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, si uno camina realmente influenciado por lo que es el verdadero amor como tal,
pues uno debería ser una fuente de gozo en lugar de ser fuente de molestia. Entonces ahí hay que hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que uno, qué es lo que lo definiría a uno? Y por eso está marcado en verde ahí, para todos los que estamos aquí. ¿Qué estamos siendo nosotros en nuestras relaciones familiares, de esposos, de novios, de amigos? ¿Qué estamos siendo? ¿Somos brisas tranquilizadoras, wow, que inspiramos la calma? O que a veces, yo no sé si a usted les ha pasado, que hay personas que uno las ve y, o habla con ellas y le transmiten a uno una paz, una calma, una tranquilidad, wow. Hay otras que no, ¿verdad? Hay otras que uno habla con ellos y parecen una tormenta, ¿no? O sea, ¿me entienden? O sea, son estados de ánimo que realmente se reflejan, ¿no? Entonces hay que ver qué somos nosotros y realmente qué es lo que más nos caracteriza a cada uno de nosotros. Entonces, esa irritabilidad puede tener diferentes orígenes, ¿no? O sea, cualquiera de estas tres puede ser causas de que uno sea una persona irritable, ¿no? O que uno tenga exceso de pasado. Acuérdate que el exceso de pasado lo que le genera a uno es depresión, ¿no? O sea, a la gente, ¿no? Cuando ya se dejan envolver demasiado por cosas que ya pasaron, cosas que a lo mejor ya no tienen ni solución, o por ejemplo, entristecerse o afligirse por cosas que pudieron haber sido y no fueron. Y por eso es que Pablo decía, pues ya lo que lo que quedó atrás, ¿no? Ciertamente dejemos eso atrás y prosigamos adelante, qué es lo que podemos hacer y lo que podemos lograr, ¿no? Eso está bien. Ahora, tampoco es muy recomendable que haya un exceso de futuro, ¿no? Hay gente que piensa tanto en el futuro que lo que hacen es llenarse de ansiedad, ¿no? Y eso les puede llegar a irritar, ¿no? Entonces, por eso la palabra dice que no se afanen por el día de mañana porque cada día tiene su propio afán, ¿no? O sea, tranquilo. Entonces, ahora, cualquiera dirá, pastor, pero usted nos ha dicho varias veces que hay que tener metas, y hay que tener sueños, objetivos. Sí, hay que tenerlos ahí trazados. Pero a veces hay personas que se pasan toda la vida pensando en sus sueños, en sus metas y nunca arrancan, ¿no? Entonces, ¿y cuándo arranca uno? En el presente, ¿no? O sea, ahorita en el presente es que uno se forja un mejor futuro, ¿no? El pasado ya no sirve porque ya pasó. Si hay cosas del pasado que te pueden servir de experiencia, pero no te enfoques en el pasado. Tampoco te llenes de mucho o exceso de futuro porque te va a dar ansiedad. Ni tampoco te envuelvas en tanto presente porque te va a dar estrés, ¿entiendes? Entonces, nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de manejar esos tres estados, ¿no? Pasado, presente, futuro y en un equilibrio, ¿no? O sea, para que no nos dé depresión, para que no nos dé estrés, para que no nos dé ansiedad. ¿Estamos claros, no? Entonces, en esa línea, el amor no se irrita. Recuerden, cuando la palabra dice el amor no se irrita, es que tener dominio propio, hay que escoger las batallas, hay que transmitir tranquilidad, la comunicación es muy importante, ser tardos para la ira, perdonar con facilidad, obviamente, en la línea del perdón que el Señor nos ha enseñado, ¿no? Entonces, en esa línea, el verdadero amor, pues no se irrita. Bien, vamos al otro, que dice el verdadero amor, ¿no? No guarda rencor, ¿no? El rencor es un sentimiento, ¿no? O sea, todos estos son sentimientos, la irritación, todo eso que vimos son emociones, son sentimientos. El rencor es un sentimiento de hostilidad o gran resentimiento. ¿Se acuerdan lo que es un resentimiento, no? ¿Se acuerdan qué era? Volver a sentir. Volver a sentir. Eso es un resentimiento, ¿no? Generalmente cuando está ligado al rencor o a la hostilidad, pues es un volver a sentir algo no muy agradable, ¿no? Porque nadie que se acuerda de algo agradable o un sentimiento bonito, aunque lo vuelva a resentir, pero cuando uno dice, uy, usted es un resentido, generalmente se ve o ligado a sentimientos negativos, ¿no? Entonces, el rencor es ese sentimiento de hostilidad o gran resentimiento hacia una persona o, digamos, a causa de una ofensa, de un daño que uno recibió en el pasado, ¿no? Siempre el rencor viene motivado por cosas que ya pasaron, ¿no? O sea, nadie te guarda, nadie le va a decir a uno, es que yo le tengo rencor a usted por lo que me va a hacer dentro de un mes. Nadie sabe, ¿no? Uno no sabe el futuro. Generalmente siempre son cosas que ya pasaron, ¿no? Asociado, y el rencor está muy asociado también al aborrecer a alguien, ¿no? O sea, generalmente dice, es que le tiene rencor, bueno, es que lo aborrece, o le tiene cierta hostilidad, ¿no? O sea, básicamente por ahí anda lo que es la definición del rencor. En esa línea, el verdadero amor no tiene cabida para ese tipo de sentimientos, ¿no? Porque bueno, esta sociedad en la que estamos, y sobre todo ahora con todo eso del feminismo y toda esa cantidad de cosas que salen, y el género, bueno, todo eso, es una sociedad en la que le enseña a uno, y hay una palabra de moda ahora entre todas las mujeres. ¿Cuál es la palabra más de moda que hay ahora entre todo esto del feminismo y todo eso? Cuando le dicen, usted no, sobre todo a las mujeres, ¿no?
Usted no se deje, usted tiene que, hay una palabra, Empoderamiento. sí, el empoderarse, ¿no? Entonces, esta sociedad en la que nosotros estamos es una sociedad que nos enseña que uno no tiene por qué soportar que nadie le haga nada, usted no tiene por qué soportar nada, que en el fondo, pues, tiene algo de razón, ¿no? Uno no tiene por qué dejarse pisotear, ni mucho menos de nada de eso, pero una cosa es eso, por darse su lugar, y otra cosa es que cuando uno recibe ciertos agravios que no debería recibir, alimente en uno esas raíces de amargura que te generen sentimientos de rencor, ¿no? Entendiendo lo que es el rencor, ¿no? Que está muy ligado al resentimiento. Entonces, eso es lo que nos enseña esta sociedad en la que nosotros vivimos. No se deje de nadie, hágale, ¿no? Y por eso en esta sociedad la ley del talión pega bienísimo, ¿no? No, si a usted le dan, dele ojo por ojo. Pero bueno, eso no es lo que nos enseña el verdadero amor de lo que escribe la palabra, porque no es lo que esta sociedad nos diga, porque es una sociedad totalmente amoral o inmoral, como de las dos tiene un poco, en decadencia de todo punto de vista, sino que es lo que nos dice Dios por medio de su palabra y que es lo que nos enseñó Jesús cuando estuvo aquí con nosotros, poniéndonos el ejemplo como tal, ¿no? Entonces, el verdadero amor en línea a esto de no guardar rencor, ya tenemos claro que el rencor es por cosas pasadas, pues no se trata de uno llevar un inventario de las cosas que a uno le han hecho y quién me ha ofendido acá, se trata de uno perdonar y resolver, ¿eh? Conflictos, básicamente. Acuerde que esto va muy ligado al perdón. Acuerde que el perdón no es por la otra persona, ¿no? Uno perdona es por uno, uno de los sinónimos de perdonar es liberarse, ¿no? Descargar un peso, algo así, soltar algo que lo ata a uno, entonces, y es por uno mismo, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente que por general, y eso va muy ligado al anterior, ¿no? La mayoría de la gente que se irrita o que guarda esos rencores porque no han perdonado, ¿no? Que era lo que estamos, o que es ahorita se llama de volver a sentir el resentimiento, ¿no? Cuando uno vuelve a sentir algo y siente rencor es porque uno no ha perdonado algo, ya, y puede ser hasta uno mismo que no se ha perdonado. Entonces, ¿qué es lo que la recomendación aquí que es? Perdona y resuelve, ¿no? No te pongas a llevar un inventario y que me la hace, me la paga, ¿no? Cosas de esas, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el verdadero amor. El verdadero amor no hiere, digamos, día a día con ese tipo de resentimiento ni nada de eso. Y todo está aquí en la mente, ¿no? Acuérdate que uno es lo que tiene en la mente, entonces aquí es donde hay que sanar generalmente. Ok, en el verdadero amor, digamos, en vez de esto del rencor, lo que hace más bien es aplicar la gracia, ¿no? ¿Alguien podría decir, ya les mencioné parte de la respuesta, porque que está aquí, dice que el verdadero amor perdona y resuelve, ¿cierto? Porque aplica la gracia, ¿no? ¿En qué medida el verdadero amor en esta línea de no irritarse o no sentir rencores ni nada de eso, en qué medida aplica la gracia? ¿Ustedes se acuerdan lo que es la gracia o básicamente qué nos enseña la gracia del Señor en este caso? ¿Se acuerdan o no? ¿O alguien que tenga una idea? Bueno, pastor, la gracia era relacionada con recibir lo que uno, este, sí, bueno, es que es la misericordia y gracia, recibir lo que uno no merece o más bien, en el caso de la misericordia es eh, no recibir lo que uno merece, es. Sí. Está bien las definiciones, Pablo, Juan Pablo. La misericordia es no recibir lo que uno merece. Entonces, recuerde, ¿qué es lo que uno merecía? La muerte y condenación eterna. La condenación, ¿cierto? Entonces, la misericordia, o sea, el Señor por misericordia no nos da lo que nosotros merecíamos, que era la condenación. Pero más bien por gracia, que es el complemento, que tú lo acabas de decir, que es recibir lo que uno no merece, nos dio salvación, perdón, ¿cierto? Entonces, en esa línea de la gracia que acabamos de mencionar, y que Juan Pablo nos acaba de decir, el verdadero amor, digámoslo, ¿cómo lo aplica? ¿En qué sentido? No sé si me siguieron en la idea, ¿no? Y aplicamos el ejemplo del Señor, ¿no? O sea, el Señor por gracia hizo algo en Y nosotros. no pagarle, tal vez, pastor, a la persona que uno considera que lo ha ofendido a uno, no pagarle como uno cree que él merece. O sea, uno sabe lo que esa persona no merecería, la mayoría, ¿cierto? Pero por gracia uno, ¿qué hace con esa persona? Y ahí en la pantalla está la respuesta en alguna de esas palabras que ustedes están viendo ahí. La perdona. La perdona, sí, en esa línea, o sea, básicamente. Entonces, con eso está uno liberándose, ¿no? Entonces, cuando una persona tenga esos sentimientos de rencor, ya sabemos, ¿no? Porque algo
le pasó en el pasado, que hace que tenga un resentimiento, que no ha perdonado. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Por gracia, es decir, aunque no lo merezcan, porque posiblemente por eso no lo has perdonado, porque alguna persona quedará, es que no lo merece. Bueno, no importa, pues, aunque no lo merezca, de la misma manera en que el Señor nos perdona a nosotros, se perdona y con eso, ¿qué pasa? Se resuelve, ¿no? Y entonces ya no debería haber eso. Eso es lo que hace el verdadero amor. Por eso es que, Pastor, sí, perdona que le interrumpa. De hecho, él dijo que gracia no, sino que hasta los impíos perdonan, digamos. O sea, que uno ama a los que lo aman. Es muy fácil. Pero amar a quien es su enemigo, a quien le hace daño, es lo que es dificilísimo. sí, porque y siempre poníamos el ejemplo, ¿de acuerdo? De los malandros aman a sus hijos, aman a sus madres y todo ese asunto. Entonces, amar al que lo ama uno, hasta del impío lo hace, ¿no? Entonces, y amar al enemigo es lo más complicado, pero amar al enemigo ya nosotros sabemos que no es tampoco ir y abrazarlo, llevarlo en hombros, no, no, el que ama no hace daño y ahí se cumple la ley de la... Entonces, en esa línea, ¿no? Se aplica la gracia. Sabemos que nosotros no mereceríamos todo lo que el Señor nos ha dado, pero bueno, Él nos lo ha dado por gracia, ¿no? No nos ha condenado, más bien nos ha perdonado. Obviamente que media un arrepentimiento, porque si lo dejamos ahí, diría, entonces el Señor perdona a todo mundo, no, al que le pide perdón, no. Y entonces en el caso nuestro, uno diría, pastor, pues entonces yo perdono al que me pida perdón, nada más, si no me pide perdón, no lo perdono. Sí, pero es que entonces yo sigo cargando, si yo me pongo a esperar al que me ha ofendido me pida perdón, yo voy a seguir cargando eso ahí, entonces mejor lo perdono aunque no lo merezca. O bien. Entonces, es el amor, básicamente aplicando lo que decía Pablo en un versículo, el verdadero amor en esta línea, digamos, olvida lo que queda atrás y más veces tiende a lo que hay adelante, ¿no? Lo que hay por construir, ya lo que pasó, pasó, ¿no? Entonces, básicamente no llevar cuenta de errores de otros ni nada de ese asunto, o sea, no cargarse realmente es la idea, y Isaías 43:18 lo dice claro, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, de aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, ¿no la conocéis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, ahí se dice eso. Entonces ya llevamos dos, ¿no? Que están muy ligadas, el amor no se irrita, ya lo sabemos allá, dominio propio, el amor no siente rencor, no ponerse a estarse trayendo cosas viejas, hay que perdonar, hay que descargar esos pesos. Bien, después dice que el amor no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, ¿no? Entonces, ¿en qué línea no se goza de la injusticia? Bueno, obviamente el verdadero amor, obviamente, no apoya lo que pueda dañar a otra persona, ¿no? Ni se aboga por lo malo, ni lo que es dañino, ni nada de eso, ¿no? Que por lo general está muy ligado a lo que es la injusticia, ¿no? O sea, generalmente cuando uno habla de injusticia, eh, uno se siente, o sea, le afecta a uno cuando es gente muy allegada, cuando es familia, o cuando es gente o amigos y todo eso, pero por lo general estamos en una sociedad en donde la gente es muy indiferente, ¿no? Ahorita hay mucha indiferencia hacia la injusticia de gente que uno no conoce. Entonces, hay un sentir muy general que dice, bueno, es que yo ni los conozco, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, era lo que estamos hablando ahorita en la línea del amor, porque como estamos hablando del amor, que es muy fácil amar al que uno le ama, pero amar a los que lo aborrecen a uno o que están en bandos contrarios, ahí lo difícil, ¿no? En esta línea de la injusticia, el verdadero amor no se goza, digamos, de la injusticia, sino que más veces siente, no importa si es gente que uno conozca o no conozca, uno siente algo, que eso es lo que el Señor nos ha dado a nosotros precisamente y que nos debería hacer diferentes al resto de la sociedad, al resto de la gente. Ahora, no es que uno pueda arreglarle la vida a todo el mundo porque no va a poder, pero a los que uno tenga influencia, a los que uno tenga, en la medida de lo posible, obviamente tratar de que haya la menos injusticia posible, ¿no? Que es lo que uno debería, por lo menos procurar, ¿no? Con la gente que está alrededor de uno, ¿no? Cuando dice que el amor se goza más bien de la verdad, es porque obviamente la injusticia y la verdad van en líneas diferentes, ¿no? ¿No se escucha, dicen? No, Ustedes me pastor, sí se están... escucha bien. Bueno, no sé quién es que Yo no. sí, Yo sí Yo yo escucho sí, bien. escucho bien. Bueno, entonces sigamos. Déjame ver quién es que no me escucha. Silvia no me escucha. Silvia, yo creo que, no sé, debe ser tu internet. Bueno, si dejan de escuchar, me avisan. Entonces, cuando decía, por ejemplo, cuando dicen, no se goza en la injusticia, pero se goza en la verdad, porque son dos cosas contrarias, ¿no? Generalmente la injusticia
lo que rodea la injusticia es la matraña, la conspiración, la mentira, el chisme, todo eso son como insumos, ¿no? Para la injusticia. Por eso cuando uno dice se goza de la verdad, no es que, digamos, la gente va a estar feliz cuando hay verdad, porque acuerde que la verdad habrá gente a la que le gusta, habrá gente a la que no le gustará. Por lo general, la gente que no le gusta la verdad, hay gente que se goza en la injusticia, gente que se mueve en la mentira. Entonces, el verdadero amor no se mueve en ese barrio, ¿no? De la injusticia, sino que se goza más bien en la verdad, ¿no? Y bueno, obviamente lo que les decía de que uno no ser insensible, digamos, a la injusticia, aunque sea gente que no sea muy allegada a uno, ¿no? Cuando dice que se goza la verdad, quiere decir que realmente el verdadero amor nunca tiene tintes de falsedad, ¿no? O sea, generalmente hay relaciones bajo la mampara del amor, digámoslo así, que se mueven en rumores, en chismes, en hablar mal de los demás, ¿me entiendes? Nunca eso va a ser como resultado de un verdadero amor, o por lo menos va a ser insumo de una relación verdadera o de un amor tal cual como lo expone la palabra, ¿no? Pero como les decía, o lo hablamos hace 8 días, como hay un concepto muy errado del amor, entonces a veces la gente dice, es que mejor le miento porque le tengo tanto amor que no quiero lastimar a esa persona, entonces mejor le digo una mentira blanca, ¿no? Entonces, eso no tiene nada que ver con el verdadero amor, ¿no? Eh, hay que moverse en la verdad siempre, concentrarse en la medida posible siempre en que haya verdad y la verdad va a llevar de la mano la justicia, ¿no? O sea, recuerda que la justicia, ¿qué es? Recuerda, la misericordia es, esta casi nunca la decimos porque siempre decimos que la misericordia es cuando es no recibir lo que uno merece, misericordia, ¿no? Y la gracia es recibir lo que no merezco. ¿Qué sería la justicia? Dar lo que cada quien se merece o recibir Recibir, lo que cada quien se merece. recibir lo que uno merece. Eso es la justicia como tal, ¿no? Entonces, en esa línea, Dios es un Dios justo porque Dios ni te va a quitar nada, ni te va a regalar, te va a dar lo que realmente uno merece, ¿no? Entonces, hay que moverse en justicia, hay que moverse en verdad, guste o no le guste a la gente, pero eso es una de las características del amor verdadero. En la medida en que uno esté en esa línea, siempre se va a buscar el bien de la otra persona e insistirse en eso, ¿no? Y no solamente uno, sino con la gente que practica ese tipo de cosas, pues uno debe gozarse porque son la gente en la cual uno debería rodearse, ¿no? Entonces, esas son cosas que caracterizan al amor verdadero. Lo demás, ya saben, fuera del reino de Dios o inclusive dentro del reino de Dios, porque hay gente que bueno, dándole el beneficio de la duda que esté dentro del reino de Dios, no han renovado su mente, no han entrado en el proceso, siguen siendo carnales y entonces practican un amor que va en contravía a lo que habla o la que habla la palabra aquí en Corintios, ¿no? Y generalmente están metidos en un mundo de hipocresías y todo ese asunto que eso es pan de cada día eh, dentro y fuera de la iglesia también. Entonces, digamos, si nosotros sabemos que el verdadero amor se mueve ahí, lo que es la justicia, la verdad, digamos, la sinceridad, todo eso, si alguno de esos pilares se debilita, pues todos los demás se caen también, ¿no? Entonces, esa es la recomendación que da Pablo ahí cuando dice que el amor no se goza de la injusticia, sino que más bien se goza en la verdad, ¿no? O sea, es un sentimiento que se resigna a mentir, digámoslo así, o sea, a mentir, no, a vivir en ese ambiente, ¿no? O sea, por eso es que Romanos 12 dice, no, no, ¿cómo es que dice Romanos 12:2? Se me fue la palabrita esa. Cuando dice que hay que renovarse por el medio de... No os Se me fue. conforméis. Eso, conformarse. No os conforméis a este sistema. Entonces, el verdadero amor no se conforma, o sea, a vivir en lo que este sistema nos enseña, que es estar mintiendo, estar viviendo en falsedades, ¿no? Porque en la medida en que uno viva en ese ambiente, es indudable que uno vive esclavizado como tal. No hay nada que esclavice más que la mentira, ¿no? Porque para sostener una mentira tú tienes que decir otra mentira y después tienes que decir otra mentira y después ya se te olvida la primera mentira y al final todo eso va a desencadenar y el que se desenmascara todo eso es la verdad, ¿no? O sea, la mentira nunca va a provenir de la mentira y nunca se van a sostener. Y la solución para todo eso es vivir en verdad, que es lo que la palabra aconseja. En Efesios 4:25, por ejemplo, dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos con los otros. Es siempre la verdad la que tiene que estar ahí. Entonces, el verdadero amor, ya sabemos, no se goza de la injusticia, y más bien se goza en la verdad como tal.
no importa que duela, ¿no? Pero como quien dice, mejor a veces en algunas relaciones es mejor llorar un ratito por una verdad necesaria que vivir alegre toda la vida engañado, ¿no? Porque después el golpe va a ser tremendo. Primera de Corintios, bueno, ahí ya vimos esos tres que les decía, que no se irrita, no guarda rencor y no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, que eran los que faltaban. Entonces, para estos que faltan, que dice, por ejemplo, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, vamos a apoyarnos, digámoslo así, en algunas ideas equivocadas que por lo general mucha gente tiene en estos cuatro conceptos del amor de Dios como tal, y lo vamos a aplicar entre todos, vamos a hacer el ejercicio de cómo lo aplicaríamos realmente en nuestras relaciones cotidianas, ya sea de matrimonio, de pareja como tal, ¿no? La gente tiene un concepto muy equivocado en cuanto al amor de Dios en esa línea, porque como la gente dice que todo, que Dios es amor, entonces por eso dice, es que el amor de Dios, entonces todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y ahorita vamos a ver en qué línea, ¿no? Pero lo que la palabra nos enseña es que sí, Dios es amor y todo, pero Dios es un Dios severo también, ¿no? Romanos 11:22 dice, mira pues la bondad, por un lado, mira la bondad y la severidad. Ahí están las dos cosas, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es severidad, ya me imagino que ustedes saben, pero vamos a definir. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, ¿no? Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. ¿Ustedes saben qué es severidad? Sí. ¿Todos saben qué es severidad o no? Como una disciplina muy extrema. Correcto. Bueno, la severidad, ahorita la vamos a definir. Hay que comprender que la severidad o la ira de Dios, porque la severidad de Dios va muy acompañado de su ira, no es que sea algo opuesto al amor, ¿no? O sea, para nada. De hecho, precisamente porque Dios ama tanto, es severo, como debería ser uno con sus hijos, ¿no? Ser estricto. Bueno, severo, ¿qué dice Milena? Sí, celoso. Van ligados, ¿no? O sea, digamos, Dios es un Dios celoso y precisamente porque es celoso es severo. Y esa severidad acompañada de ira, precisamente cuando la gente, eso es como un padre cualquiera, cuando uno le va diciendo al hijo, no hagas eso y se fue por ahí, ¿no? Entonces, eso le da a uno que ira, digámoslo, no es que uno la va a emprender contra el hijo, pero sí le da ira, le enoja de que realmente haga caso omiso a la advertencia como tal. La severidad, como decía Juan Pablo, digámoslo, es esa exactitud y rigor en el cumplimiento de una ley, una norma o una regla. Es ese rigor excesivo al juzgar las faltas y debilidades de los demás o las propias, ¿no? Hay gente que es muy severa con los demás y también hay gente que es muy severa con uno mismo, ¿no? Y ser severo, ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Ser severo es bueno o es malo? Para mí, bueno, es bueno, va a conducir a algo bueno. También es que se debe de aplicar en ciertos momentos. O sea, yo creo que la severidad, como todo, digámoslo, acuerden que los extremos siempre son malos, ¿no? Entonces, uno diría, es bueno, pastor, porque Dios es severo. Y si Dios es severo, es bueno, ¿cierto? Sí. Pero los fariseos también eran severos. Pero la severidad que ellos aplicaban no era una severidad buena. ¿Por qué? Porque no era respaldada por su mismo caminar, ¿no? Entonces hay gente que, en la línea de los fariseos, hay gente que es muy severa con los demás, pero no son severos consigo mismos en el sentido de que prohíben y prohíben, pero ellos son toleran, ¿no? ¿Entienden? Entonces, en esa línea no. En el caso de la severidad de Dios, no, porque Él es inmutable, o sea, Él no o por ejemplo, el mismo nuestro Señor Jesucristo, para algunas cosas era severo, sobre todo con los fariseos, pero a él lo respaldaba su caminar, lo que él enseñaba, su doctrina, ¿no? Entonces, por eso es que la gente se admiraba, decía, wow, y miren todo lo que él hizo. Bueno, al final, obviamente, por ser severo también, por eso lo mataron, ¿no? Que ya eso despertó, obviamente. Mire que hay una combinación de todo. La severidad del Señor, obviamente, muy alineada a su amor, porque la severidad de él alineada a su amor, obviamente, no se gozaba de la injusticia que había en esa época, porque había una injusticia muy tremenda, había gente muy, casi que había esa cultura de que el pobre, el débil, el humilde era lo más desechado, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que dominaba en ese entonces? Las grandes clases sociales y todo eso, ¿no? Entonces,
la severidad de él, motivado por su amor verdadero, obviamente, de no ser, de no gozarse en la injusticia, sino más bien decir la verdad como era, y por eso le dijo la verdad a toda esa gente en su cara, a los grupos religiosos, pues eso llevó a que esa gente que pasara se irritara, ¿no? Se irritaran y entonces cada que pasaba el tiempo almacenaban en ellos ese rencor y ese rencor al final se transformó en ¿qué? En venganza y todo lo que ya saben. Entonces todo eso va ligado ahí, pero por ejemplo, si el Señor hubiera encontrado en los fariseos gente de verdadero amor, gente que hubiera escuchado la palabra, el consejo, se hubieran dejado instruir, no orgullosos, no altivos, probablemente la historia hubiera sido diferente, pero bueno, ya todos conocemos cómo terminó todo. Entonces, en esa línea, vamos a ir viendo cada uno de estos puntos, ¿no? Entendiendo, obviamente, que Dios es un Dios severo, es un Dios de amor, pero también es severo, ¿no? No es que se contradiga, ¿no? Porque acuerde que el amor y la disciplina van de la mano, ¿no? De la mano. Entonces, primero que todo dice, una de las grandes equivocaciones que la gente, la gran mayoría de la gente cree, dice, es que el amor todo lo sufre. Ah, bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que como Dios es amor, entonces a él no le importa cómo viva la gente o cómo viva yo. Que hoy en día todo el mundo se escuda en esa premisa, ¿no? Dios es amor, entonces Él me acepta como yo sea, como no importa lo que yo haga, ¿no? Porque como el amor todo lo sufre, yo sé que eso lo hace sufrir a Él, pero como Él es amor, Él me acepta como yo soy, ¿no? Entonces, la palabra sufrir, digamos en el original, es esta palabra que está aquí que llama stehei, que puede traducirse como abstenerse, ¿no? También es una traducción de lo que es la palabra stehei, que se usa en la parte de sufrir. Y es por eso que, digamos, en la palabra del Señor en Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, ¿no? Porque nunca decayeron sus misericordias. Es decir, el Señor se abstiene, digámoslo, de darnos lo que nosotros mereceríamos. ¿Por qué? Por su misericordia, ¿no? Entonces, en esa línea es sufrido el amor, digámoslo así, pero no quiere decir para nada, pues, que es que el Señor está ahí sufriendo, sufriendo, pero que viendo cómo sus hijos, entre comillas, eh, digamos, se mueven y en el barro del pecado y la corrupción y todo eso, entonces él está ahí sufriendo, pero no hace nada, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Dios podría derramar su ira contra nosotros o contra la gente que está en pecado en cualquier momento, pero como dice la palabra, no lo ha hecho todavía y no es que no vaya a venir todavía, sino que, acuerden que no es que lo tenga por tardanza, como dice el versículo, sino que pacientemente está ahí, ¿qué? Esperando a ver que la gente proceda, ¿qué? Al arrepentimiento, ¿no? Pero no significa que no va a venir, va a venir, va a llegar en algún momento, ¿no? Entonces, no quiere decir que a Dios no le importe cómo vivamos. O sea, eso no tiene nada que ver cuando dice que el amor es sufrido, porque si no, estaríamos poniendo a Dios al mismo nivel de los ídolos, ¿cierto que sí? Si nosotros tuviéramos un Dios que dijamos, es que Dios está ahí, pero a Él no le importa cómo yo viva o Él me quiere tal cual. Lo estaríamos poniendo casi que al mismo nivel de los ídolos que hablan la palabra tanto en Salmos como en Jeremías, cuando en Salmos dice que los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas, como dice Jeremías 10:3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice de buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se muevan, derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar, no tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer el mal, ni para hacer el bien tienen poder. ¿Estaríamos poniendo a Dios a ese mismo nivel? Si es que pensáramos o la gente creyera o sigue creyendo que tenemos un Dios que está ahí, pero no puede hacer nada porque como es amor y como el amor es sufrido, entonces no importa cómo viva la gente, no va a hacer nada. Porque, aunque sufra, Pastor, sí, por eso también hay muchas parejas que sufren mucho porque, pues así dice la Biblia, que el amor es sufrido, ¿verdad? Entonces se aguantan más de lo que realmente deberían y dicen, no, pues así es el amor, dice, el amor se sufre, uno debe de aguantar. Pues yo te me no, estás adelantando, Elsa. oh, perdón. No, pero tienes razón, Elsa, porque para allá vamos, lo que dice, y ese es el ejercicio eso que acaba de hacer Elsa es lo que quiero que hagamos ahorita, de que estamos poniendo el concepto errado con Dios, ¿cierto? Pero la idea es llevarlo a nosotros, como lo acaba de hacer Elsa, y para allá vamos.
Entonces, estamos claros ahí que mucha gente piensa que como el amor todo lo sufre y como es el amor de Dios, entonces, y como Dios es amor, entonces aunque Él sufra, pero Él no va a hacer nada, ¿no? Porque como Él es amor, entonces está ahí, entonces es un graso error porque ya vimos que Dios es un Dios severo, ¿no? Entonces Dios aborrece, digamos, al impío y su pecado como tal, ¿no? La palabra dice que Dios no es indiferente con los que tienen un concepto equivocado de su amor, de que él no va a hacer nada. Mire que lo que dice Sofonías 1:12 dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. ¿Entienden? Hay gente que piensa eso. Entonces, qué equivocados están, porque es cuestión de tiempo, dice que el pecado alcanza al hombre, eh, tarde o temprano el pecador será castigado. Proverbios 11:21 dice, tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Entonces, en esa línea, que aquí venía la pregunta de cómo aplica entre nosotros, que es exactamente lo que nos acaba de decir Elsa, ¿no? Entonces, así como hay gente que cree que como que el amor de Dios es sufrido y está ahí, ¿no? Y como está sufriendo, pero no va a hacer nada, entonces hay muchas relaciones de pareja que sí, no, es que sí, es que o mi esposo o mi esposa o la persona que está ahí o los padres o los hijos, es que ellos me aman tanto que pues ahí está, ¿no? No va a hacer nada, no va a pasar nada. ¿Cuántas esposas no le aguantan tanto muchas cosas a los maridos porque, digamos, los maridos dicen, "No, es que como ella me quiere y como ella está ahí, entonces aguantan una, dos, tres, cuatro, cinco y no pasa absolutamente nada. Entonces, son exactamente iguales a lo que hablábamos de esos ídolos, ¿no? Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, no se mueven, no hacen nada, aplican la misma de Saúl, a que cuando lo hablamos la vez pasada, que viendo las cosas lo que hacen es disimular, y entonces, ¿entiende? Entonces, en esa línea no tiene nada que ver el verdadero amor con que el amor es sufrido. Estamos hablando de que el amor es sufrido ¿en qué línea? En la línea de abstenerse, ¿no? De pronto no darle a la otra persona lo que esa persona merecería, pero en la línea de qué? La línea del perdón como tal, si es que hay un arrepentimiento genuino como tal, la paciencia como tal, pero sin tolerar ya cosas de nivel mayor, ¿no? Porque acuérdense que el Señor es paciente con nosotros, es misericordioso con nosotros, pero es un Dios severo, ¿no? Y ya vimos lo que es la severidad, ¿no? Es esa rigidez como tal, ¿no? Hay cosas hay cosas que son manejables, que digamos que el Señor puede tolerar en la medida en que lo contristen a su espíritu, pero que no nos perdemos nuestra relación con Él y que podemos corregir en medio de la oración y todo eso. Pero hay otras cosas en las cuales, como dice ahí, estamos hablando de que el Señor va a castigar a los hombres que reposan ahí tranquilitos y confiados de que no va a pasar nada, ¿no? Imagínense que muchas esposas aplicaran esto de Sofonías 1:12 en sus relaciones o esposos o esposas, ¿no? Que sea, o uno en las amistades, ¿no? Que hay gente que cree o hay esposas, dígame cuántas esposas no creen, por ejemplo, esta última frase, y en vez de decir Jehová, que digan el nombre de la pareja, ¿no? Es que Jehová ni el bien ni el mal. No va a hacer nada, o sea, ¿me entiendes? No va a pasar nada. Entonces, como ya saben que no va a hacer nada, por eso viven tranquilos, como el vino asentado, y no pasa nada, ¿no? Pero es un concepto muy errado del amor, de que el amor en esa línea es sufrido, ¿no? Y aguanta golpe y todo eso. Sufrido en la línea que ya lo vimos acá arriba, ¿no? O sea, nada más para que nos Sí, quede bien claro, ¿no? ¿Alguien iba sí, a decir algo? pastor, fíjense que sí, una hermana de la iglesia de Grace, donde yo asistía regularmente, ella, el esposo la trataba mal y los dos miembros de la iglesia y re mal, y ella no se divorciaba porque él era el que tenía que solicitar el divorcio Imagínate. y seguía sufriendo, y esa es otra creencia que tiene también Grace, de que el abusador es el que tiene que solicitar el divorcio. No lo puede solicitar la esposa, tiene que ser el hombre. Aún en su predestinación y todo eso, Imagínate tú. ese es Entonces, son cosas todavía que se mueven. Y a uno podría decir, pero esa es la iglesia antigua, ¿no? Eso estamos hablando de ahorita, iglesias de ahora que manejan ese tipo de cosas. ahorita, sí. Entonces, sí, y porque es un concepto, digámoslo, muy errado o se basa en una interpretación que alguien les dé que el amor es sufrido en esa línea y que por eso tienen que aguantar. Entonces, en esa línea, bueno, obviamente hay un concepto errado, ya lo aplicamos, digámoslo, a cómo lo aplicaríamos entre nosotros, básicamente, ¿no? O sea,
Hay que ser misericordiosos, todo eso, pero hay que ser severos, ¿no? También, o sea, ser rigurosos, básicamente. Y hay cosas que se pueden tolerar, que se pueden perdonar, que se pueden sanar, pero hay otras que realmente hay que ir a la raíz como tal, ¿no? Bien, también en esta línea donde dice que el amor todo lo cree, ¿no? Entonces dicen que como el amor todo lo cree, entonces como Dios es amor y entonces el amor de Dios, entonces pues, nosotros podemos engañar a Dios porque como Él todo lo cree. ¿Entienden? Entonces, hay gente que cree eso, o sea, ustedes dirán, pastor, ¿y de serio? Hay gente que se mueve en un nivel de su relación con Dios, que uno diría que es un Dios con minúscula, bajo estos preceptos como tal, ¿no? Entonces, a veces, dígame, ¿cuántos arrepentimientos fingidos no hay de la gente creyendo que van a engañar a Dios cuando Dios ve mucho más allá de lo que a uno lo pueden engañar, ¿no? ¿Cuánta gente no hace la oración del arrepentimiento y uno le cree, uno puede creerle o oran o se postran y lloran y uno les cree, ¿no? Porque nosotros no tenemos la capacidad que tiene Dios. Y esas personas que lo engañan a uno, creen que engañan a Dios también, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque como el amor de Dios todo lo cree, ¿entiendes? Entonces, a Dios no se le puede engañar. Salmo 78:34 dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Dios nunca ha dejado de ser misericordioso, ¿entiendes? El tema ahí es que la gente cree que puede engañar a Dios, o sea, Dios no puede ser burlado, como dice la palabra, ¿no? Y ahorita vamos a ver en qué línea vayan pensando cómo aplicamos esto también en nuestras relaciones, ¿no? Entonces, tenemos un Dios cargado de misericordia que siempre está ahí dispuesto a darnos oportunidades, a creer en nosotros, pero, digamos, a pesar de la naturaleza bueno, uno dice nosotros para tratar de generalizar, pero se supone que ya todos los que estamos aquí ya no estamos en ese barrio, ¿no? Pero nada más nunca olvidemos que a Dios nadie lo engaña. A veces a veces a uno le causa curiosidad de ver gente que está en la iglesia y todo eso, y que dándoles el beneficio de la duda son cristianitos y todo eso, pero a veces tienen actitudes que yo sé que esas personas saben que no le agradan a Dios, pero aún así pareciera como que se hacen del oído, ¿cómo es eso? De la vista gorda, ¿no? De creer que no, que como el amor de Dios realmente estamos en esta parte de que todo lo cree, entonces, o la frase clásica aquella, ¿no? Es que Dios conoce, ¿qué? Dios conoce mi corazón, ¿no? Dice, sí, pero lo que estás haciendo no está bien. Sí, pero Dios conoce mi corazón. A Dios nadie lo engaña, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado y cada persona va a recibir conforme a lo que haya hecho, como dice en varios versículos. En este caso, Gálatas 6:7, no se engañó, ya no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, todo eso va a recoger, ¿no? Y a veces después de todo se sorprende a decir que yo no sé por qué Dios no me responde o Dios, o sea, Dios no puede ser burlado definitivamente. Ahora, ¿cómo aplicamos eso nosotros en nuestras relaciones, digámoslo así? ¿Cómo se les ocurre, digámoslo así? De pastor, en mi caso yo lo asocio, no sé, tal vez como el tema que usted mencionó de ese amor que todo lo cree respecto a los papás con los hijos, en donde pues tal vez uno ve algunas aptitudes ahí como que necesitan ser moldeadas, pero uno tiene ese amor de creerles cuando le dicen a uno que sí, que van a mejorar o que van a poner de su parte, entonces uno cree amorosamente y de ahí siguen adelante. No sé, me pongo a pensar en esa. Ok, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Por eso estamos hablando de aquello de que el amor todo lo cree, entonces hay gente que cree que porque como ese es el amor de Dios, entonces Dios puede ser burlado y Dios puede ser engañado. Entonces a veces con actitudes, eh, digamos, de hipocresía o falsos arrepentimientos o religiosidad misma, entonces creen que engañan a la gente, pero creen que a Dios también lo van a engañar, entonces, pero Dios no puede ser burlado. Entonces, ¿en qué línea nosotros podemos aplicarla a nuestras relaciones, ya sea de matrimonio, de pareja, de amistad, con los hijos, como decía Juan Pablo ahí? Y Estamos si hablando de digamos manera una persona, errada, oh, ¿perdón?
Y si, digamos, uno no le cree a la pareja, por decirlo así, ¿es ofensa a Dios? Porque pues uno no lo puede engañar a él. No, no. O sea, si tú no le crees a tu pareja, digamos, si una persona no le cree a la pareja, Ujú. por algo no le cree, ¿no? Porque, digamos, Ah, si seguro. uno tiene una pareja, ahora, si uno no le cree a la pareja, no debería de cuestionarse por qué está con esa pareja, ¿no? Porque ¿por qué va a estar uno con alguien al que uno no le cree? Porque si uno no le cree, digamos, uno no deja de creerle a alguien de la noche a la mañana, ¿no? Es algo que, así como el amor se construye, el desamor, la desconfianza también es algo que se va construyendo, ¿no? Entonces, muy asociado a lo que él saca de mencionar ahí, ¿cómo lo asociaría uno, por ejemplo, a sus relaciones de pareja? O sea, que digamos que cuando uno dice, es que como el amor todo lo cree, entonces uno cree, ¿cuántos esposos o esposas hay que le meten unos cuentazos a las parejas, ¿verdad? Pero, y uno dice, uy, me cree todo, ¿me entiendes? Pero hay personas que realmente hay unos cuentos tan reforzados que uno dice, yo no creo que lo crea, ¿me entiendes? Pero la otra persona se queda calladita, digámoslo así. Entonces uno dice, es que todo me lo cree, el amor todo, es que me quiere tanto que todo me lo cree, ¿me entiendes? Entonces o sea, cualquier argumento muy fantasioso, por más que sea, entonces me lo creyó, digámoslo así, porque como el amor todo lo cree, entonces me ama y me cree, ¿no? Entonces, pero la credibilidad va muy ligado a lo que hablamos ahora, de la justicia y que el verdadero amor se goza en la verdad como tal, ¿no? Entonces, en este caso, obviamente Dios no puede ser burlado, nosotros no somos dioses, entonces sí uno puede burlarse, cuántas personas no se burlan de su pareja con una sarda de mentira como tal, amparado bajo un concepto de amor, de que como hay amor, entonces tiene que creerme realmente lo que yo le diga, ¿no? Pero bueno, en esa línea sabemos que a veces falta, digamos, esa reacción. Si muchas parejas que viven en ese contexto se movieran en lo que es la verdadera verdad como tal, porque bueno, la verdad siempre es verdadera, ¿no? Pero se movieran en un ambiente de verdad como tal y dejaran de creer todos los cuentos que a veces se echan el uno y al otro, pues cuánta gente no recuperando su identidad estaría en el sitio que realmente corresponde, ¿no? Entonces, el verdadero amor, todo lo cree, sí, en esa línea, pero también hay que tener presente de que en el caso de Dios, Dios no puede ser burlado y en el caso de las parejas, digamos, la mentira, como es un pecado como tal, recuerde que es cuestión de tiempo nada más para que todo salga a la luz. No hay nada entre el cielo y la tierra que no sea descubierto en algún momento y entonces no debería uno moverse pisando esas aguas, ¿no? Que son muy, muy peligrosas. Entonces, el amor todo lo cree, recuerde, nada que ver, o sea, Dios no puede ser burlado y las personas también, aunque uno pueda burlarse de ellas, pero la mentira no se sostiene como tal, ¿no? Entonces, para eso la recomendación de la palabra es, hablemos siempre en verdad. ¿Iban a decir algo, Milen? Ajá, o sea, hablando de que todo se cree, tal vez se me viene pues a la mente es siendo pues como la mujer, digamos, que es una persona sin malicia, que es muy noble, una mujer muy noble y sin malicia, entonces por eso diría que le cree, dice, no, yo conozco a esta persona y yo creo que me está diciendo la verdad. Entonces, y también podría uno pensar, bueno, ¿qué tipo de hombre es? Si es un hombre de Dios o es simplemente una pareja secular, impía, no sé. Pero sí, hay mujeres muy nobles, hay mujeres que no tienen esa malicia, no tienen, entonces ahí yo diría que también se la creen, ¿no? Y tal vez por no entrar también a rebuscar, a entrar en conflictos, a moverse del confort, está en su casita tranquila, digámoslo esto, entonces no va más allá, no va. Entonces le cree y sí, como dices tú, se burla delante de uno, pero esa persona, digámoslo en otro sentido, no va a sufrir, digámoslo, como dicen ese dicho secular, ojos que no ven, pero diría yo por ese sentimiento de esa persona, ¿no? Sí, sí, de todo hay. O sea, uno en relaciones de pareja, de amistad, hay de todo un poco, ¿no?
Y desafortunadamente esta parte que dice que, obviamente estamos hablando de que el verdadero amor, el amor que es bíblico como tal, pues todo lo cree en la medida en que obviamente las dos personas sean personas de testimonio como tal, ¿no? Pero sí sabemos que hay relaciones muy tóxicas, muy nada que ver, como dice Milena, a veces está la mujer sanita como tal y el marido es tremenda ficha y aún así ella todo lo cree, ¿no? Porque bajo la mampara de lo que es un amor fantasioso como tal, ¿no? Pero recuerden que el verdadero amor como tal, pues sí, todo lo cree porque las personas que lo componen son personas de credibilidad como tal. Ahí lo podríamos aplicar más o menos a nosotros. Después en esta parte cuando dice que el amor todo lo espera, digamos, en lo que tiene que ver con Dios, pues sí, Dios no se cansará de esperarnos y siempre habrá tiempo para acercarnos a Él. Es lo que se piensa de una manera errada, ¿no? Como Dios es un Dios de amor, entonces, y como el amor todo lo espera, entonces Dios, que es amor, pues no se va a cansar de esperarnos hasta que la persona se demore todo el tiempo que sea y de acercarse a Él, ¿no? Es un concepto errado que hay ahí. Eh, o sea, ¿qué piensan ustedes de eso? No sé si lo alcanzaron a leer. ¿Ustedes creen que Dios se cansa de esperar, sí o no? Él es paciente y Él está esperando por nosotros. Bueno, nosotros ya estamos, ya me arrepentí, Pero ¿se cansa o no se cansa de pero esperar? digo que no se cansa. No se cansa. Pastor, ¿tiene algo que ver con la mente reprobada? Bueno, lo que pasa es que, digamos, tal vez lo que Shirley dice es que cuando el Señor dice ahí en el libro de Romanos que como entonces esta gente no le quiso dar gloria a Dios, sino que querían hacer lo que les daba la gana, entonces Dios los entregó una mente reprobada, ¿entiendes? Pero eso no es, no podíamos ponerlo como que se cansó de esperar, ¿no? Sino que simplemente cada persona decide lo que quiere hacer. Eso es como, a ver qué ejemplo le ponemos a eso, a ver. Eso es como, Perdón, pero eso sí, cuando dices que se cansó, bueno, sabemos, es parte de misericordioso. Él siempre va a ser misericordioso, no es parte de esa pregunta sí, de pero lo dice, que Chile dice es que, por ejemplo, en ya. Romanos dice que el Señor les dijo, bueno, entonces los entrega una mente reprobada para que hagan lo que no dice así, ¿no? Para que hagan lo que les dé la gana, el hombre es con hombre y mujer con mujer, lo que sea, ¿no? Entonces, que si eso que está escrito ahí es señal de que el Señor se cansó de esperar, por un lado. Ujú. No necesariamente, sino que simplemente, acuérdense el concepto del principio del libre albedrío, ¿no? Dios nos da a nosotros la libertad de decidir, pero nos hace responsables de lo que decidamos, ¿no? O sea, y no es que Él diga, ahora, y la gente ahí, me cansé ya, entonces todo para allá, no, cada uno libra su destino, cada uno toma su decisión. Entonces, en línea a eso le estamos hablando de que si el Señor se cansa de esperar o no, eh, recordemos que Dios es eterno, ¿ah? Entonces, si hay algo que Dios tiene que es No Él, se cansa. Ajá, pero, pero, paciencia. pero digamos, sí, paciencia, pero digamos, como Él es eterno, ¿qué es lo que a Él le sobra? Eternidad. Tiempo. Tiempo. El Tiempo, tiempo, pastor. ¿no? O sea, Él es eterno. Ahora, los que no somos eternos, ¿quiénes somos? Nosotros, Él Nosotros. es el Nosotros no vamos a tener todo el tiempo del mundo, esa es una realidad. Entonces, y el amor Él todo lo está ahí en espera porque es su presencia. claro, entonces es una realidad. Bueno, Dios como Dios es eterno, Él nunca se va a cansar de esperar, ¿no? Él siempre va a estar dispuesto a recibirnos, perdonarnos, salvarnos, obviamente en la medida en que la persona tome la decisión, ¿no? O sea, no es que nos va a forzar, ni nos va a empujar, ni mucho menos, ¿no? Pero siempre va a estar presto, ¿no? Y pongamos el ejemplo del hijo pródigo, que siempre se hace énfasis en el padre, que está ahí el padre paciente, esperando, sí, está bien, y el padre hubiera estado ahí hasta, lo que pasa es que en el caso del hijo pródigo, posiblemente, si el hijo pródigo se hubiera demorado años y años y años, ¿qué hubiera pasado con el papá del hijo pródigo? Se muere él. Se Se muere, cansa. se muere porque es una persona, ¿no? Es una parábola, es una historia, pero no es el caso de Dios. Dios no se va a morir, Dios es eterno, ¿no? Entonces, él dirá, bueno, yo estoy aquí esperando
que siga alimentando cerdos, que coma algarrobas, que sufra, que llore, que dé frío, hasta que volviendo en sí decida regresar, pero yo aquí estoy bien, yo estoy tranquilo, ¿me entiendes? Entonces, en esa línea él no se cansa de esperar porque él es eterno, o sea, siempre va a estar dispuesto a eso. Nosotros somos los que somos mortales y va a llegar un día en que para nosotros va a ser demasiado tarde o para la persona y va a haber un tiempo en el que no va a haber tiempo, recuerden, ¿no? Entonces, para Dios no, para Dios nunca va a ser demasiado tarde, pero para nosotros sí. Santiago 4:14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, ¿no? Esa es la vida nuestra, no hay de otra, ¿no? Entonces, en esa línea, el verdadero amor todo lo espera, estamos hablando del amor de Dios, pero no tiene nada que ver con que Dios, digamos, va a estar ahí siempre, se va a cansar digamos, como diría por ahí uno, nosotros vamos a tener el tiempo de sobra para cuando ya vivamos la vida loca, como dicen algunos allá, y decía la gente, decir, bueno, Pastor, sí, disculpe una preguntita. Vieras que quisiera que me sacara de una duda, que eso que usted habla, si Dios se cansa, pues tal vez de esperar, no, porque hay muchas personas que en algún momento han dicho que nacieron de nuevo y se arrepintieron ante Dios y viven un tiempo una vida de cristiano. Dice uno que en santidad porque demuestran vivir en santidad, pero con el tiempo ya después vuelven a ser las mismas personas que eran antes ante los ojos visibles de nosotros como hermanos cristianos. Entonces, no sé qué cree usted, digamos, si Dios se vuelve a cansar, esa persona puede volver a nacer de nuevo cuantas veces quiera, que dice que vuelve a tener un arrepentimiento o algo que escuché, creo que de usted mismo el domingo, en el culto del domingo, que hablaba sobre, hay gente que dice, yo tengo 20 años de vivir, de haber nacido de nuevo y vivir en un cristianismo y vivir para Dios, pero en este momento estoy alejado. Y entonces se vuelve a arrepentir y vuelve a llegar y se vuelve a arrepentir las veces que quiera. Entonces, Dios se cansa de eso o vuelve a dar el amor. o sea, es que lo que está escrito, vámonos a lo que está escrito, ¿no? O sea, lo que está escrito es que dice la palabra es que el día que el pecador, no dice cuántas veces, ¿no? El día que el pecador se arrepienta, su pecado no le será estorbo y el día que se arrepienta, pues será perdonado, ¿no? Eso es lo que está escrito. Lo que hablábamos el domingo es que hay mucha gente, digamos, que maneja un concepto muy errado de lo que es conocer a Dios. Dice, es que yo conozco a Dios hace 20 años y porque de pronto hace 20 años hizo la oración y nunca más volvió a la iglesia, o hay gente que dice es que yo nací en el evangelio porque la mamá y el papá son cristianos, pero nunca, pues, nunca han ido a la iglesia o van de vez en cuando, entonces yo nací en el evangelio, ¿no? O las madres que dicen es que mi hijo es hijo está en la promesa porque ella es cristiana y el hijo es un drogadicto, pero él está en la promesa porque como ella le entregó su vida al Señor. Entonces hay muchos conceptos muy errados de eso, ¿no? Pero concretamente lo que tú preguntas de que si Dios se cansa de que una persona nazca hoy, vuelva, nadie, o sea, Él no se cansa, ¿me entiendes? De cansarse no, porque digamos, Dios no necesita de nosotros, nosotros somos lo que necesitamos de Dios, ¿me entiendes? Entonces, una persona que cada 8 días hace la oración del arrepentimiento porque realmente no se ha arrepentido, ¿no? O sea, no ha habido un arrepentimiento genuino, entonces no ha habido un genuino nuevo nacimiento, entonces por eso, y hay gente, créeme que hay gente en todo lado así, ¿no? Cada 8 días hacen la oración del arrepentimiento y de lunes a sábado viven como siempre y el domingo vuelven a hacer la oración del arrepentimiento. Entonces lo que pasa es que no es que Dios se canse de eso, o sea, pero Dios, volvemos al punto anterior, Dios no puede ser burlado, ¿no? O sea, Dios sabe realmente cuando una persona se ha arrepentido genuinamente y cuando en su corazón hay un verdadero arrepentimiento, ¿no? Lo demás, cuento chino, como dicen por ahí. Entonces, es muy difícil realmente que una persona se haya arrepentido genuinamente cada 8 días, ¿no? O sea, realmente no creo que eso suceda. Pero no es que se canse, ¿no? No se cansa el Señor, digamos. Él es fiel a lo que Él dijo y el corazón contrito, humillado, Él no menosprecia como tal.
por ahí un ruido tremendo. Gracias por la aclaración. Sí, pastor, tal vez complementando con lo que usted está indicando, es que también existe un concepto muy errado de lo que es realmente el arrepentimiento. Y pues a nosotros se nos ha inculcado en la iglesia, en Efesios, que en realidad si arrepentirse la primera vez fue algo, pues no complicado, sino que conllevó un cambio radical en la conducta de uno y que uno fue mejorando la manera de pensar con respecto al proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24, de volver atrás es como realmente como lo indica Pablo, que ya no hay más sacrificio que hacer por esa persona, porque en realidad conociendo el Evangelio genuinamente regresó atrás. Entonces, yo soy de esa mentalidad también de que si arrepentirse la primera vez genuinamente es de valientes, un segundo arrepentimiento genuino es muy difícil de ver realmente. Pero ahí sí tendríamos que, porque a ver, si te capté la idea, tú dices que cuando una persona se arrepiente la primera vez de manera genuina, es muy difícil que caiga. ¿Por ahí por ahí vas? Sí, correcto. Bueno, no es Bueno, difícil que caiga, sino que en realidad ya hay una conciencia y una noción de que, que uno no quiere regresar atrás. no, Entonces, pero es que sí, ahí estamos de acuerdo. O sea, una persona nace de nuevo, genuinamente se arrepiente, porque casos conocemos, yo he visto caer pastores que en su momento eran de admiración, buenos, y cayeron, ¿ah? Y yo no podría decir que es que realmente no hayan nacido de nuevo. Sí habían nacido de nuevo, eran unos siervazos del Señor, pero cayeron, ¿entiendes? Entonces, sí estamos y por eso es que, recuerda que hay un principio en la iglesia que nosotros manejamos también que dice que cuando uno realmente ha nacido, y tal vez por ahí va la línea tuya, que cuando uno ha nacido genuinamente, ya después ni para pecador sirve. ¿Por qué? Porque ya ha sido sembrado en uno la palabra y uno ya sabe, ¿no? Pero sí, no estamos exentos de caer, ¿no? O sea, y si no estaríamos cayendo, entrando en aquello de que ya no vamos a perder la salvación, ni mucho menos. La palabra dice que el día que el justo pecare, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el justo puede pecar. Lo que pasa es que cuando peque deja de ser justo. Pero el día que el justo pecare, su justicia anterior no le será tomada en cuenta, sino que el alma que peca muere. ¿Entiendes? Entonces, sí estoy de acuerdo contigo en el sentido de que cuando uno nace de manera genuina y un genuino nuevo nacimiento, eh, porque casos hay muchísimos, de gente que ha nacido una sola vez y 20 años después siguen ahí, se mantienen, ¿no? Firmes, ¿entiendes? Los hay. Como también hay gente que ha nacido bien, genuinamente, han servido, han caminado dando ejemplo como tal, y después se descuidan y caen, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, no por eso no va a poner en duda de que hayan nacido al principio. ¿Que tienen que volver a nacer? Tienen que volver a nacer, obviamente que sí. Pero en esa línea sí, precisamente por eso la palabra nos dice que hay que perseverar, hay que cuidarse, hay que mantenerse. Haciendo tales cosas, pues no vamos a caer y tal, porque ¿quién no va a cuidar una salvación tan grande? Bueno, todo lo que ya conocemos, ¿no? Pero bueno, sigamos a ver si terminamos aquí. Entonces, en esa línea de que el amor todo lo espera, recuerden, nada más, la gente cree, eh, bajo esa línea de que como el amor de Dios todo lo espera, de que el Señor está ahí sentado esperando nada más a que uno vaya y que uno va a tener todo el tiempo del mundo para eso, ¿no? ¿Cómo aplica uno esto en la relación entre parejas o en la relación digamos, relaciones que realmente uno tiene? Es que uno cree que la otra persona siempre va a estar ahí esperando y esperando que uno cambie. ¿Cuántas mujeres no están ahí? Y es que yo voy a cambiar, yo voy a cambiar. Y entonces, como el amor todo lo espera, entonces ahí se le van 15, 20, 30, 50 años esperando que una persona cambie o que una persona se arrepienta, que una persona demuestre de transformarse o de restaurarse. O que, ¿me entienden? Entonces, amparado lo mismo bajo un falso concepto de amor, de que el amor todo lo espera, ¿no? Pero recuerden nada más eso, o sea, de parte de Dios no hay problema porque Él es ilimitado, ¿cierto? Pero en el caso de nosotros, relaciones de personas comunes y silvestres, nosotros tenemos un tiempo limitado, ¿no? O sea, y el tiempo, la vida es una sola y hay que vivirla bien, el tiempo es valioso, por eso es que la palabra dice, aprovechen bien el tiempo, ¿no? Y en ese aprovechar bien el tiempo, no debería irsele los buenos años. ¿A cuántas personas no se le han ido los mejores años de su vida esperando por el otro, ¿no? Esperando que otro cambie, o esperando que el otro regrese, o esperando que ¿me entiendes? O sea, en esa línea,
eso no sería un verdadero amor de que el amor todo lo espera, ¿no? O sea, realmente hay tiempos, hay limitantes que nosotros deberíamos decir. Segunda de Corintios 6:2 dice, porque dice el tiempo. Déjame leer 2 de Corintios 6:2. Dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Mas he aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de la salvación. Entonces, ¿cuándo es el tiempo de la salvación? Es ya, ¿no? Es que hay gente que cree que dice, no, es que estoy muy joven para eso, es que para meterme en todo ese asunto de las iglesias y los panderetas, yo estoy muy joven, me falta por vivir mucho, pero realmente en las cosas de Dios el tiempo es hoy, ¿no? Y que alguna vez hablamos en la iglesia del tiempo de Dios, ¿se acuerdan? Que la gente dice, es que en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, no, el tiempo de Dios es ya. Dime, Elsa. La pena o lástima que uno pueda sentir por los demás en general. Puede decirse de que es por el amor que uno recibe de Dios y que uno le tiene a Dios. Pero no, en el momento en que tú mencionas lástima y todo eso, ya el amor, el verdadero amor no debería tener lástima de nadie, ¿me entiendes? Una cosa es tener misericordia de otras personas y otra cosa es tener lástima. Porque la lástima ya es un sentimiento un tanto diferente como tal, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que a uno le despiertan lástima? O sea, es un estado deplorable, por ejemplo, de algo, de alguien, digámoslo así, o alguna enfermedad, que tampoco debería ser lástima, ¿no? O sea, eh, no sé cómo definir la lástima como tal, pero por ejemplo, pensemos una relación de pareja eh, no tiene futuro si parte de lo que lo sostiene es la lástima, ¿no? O sea, que uno esté con otra persona porque le tiene lástima. ¿Me entiendes? Eso no son pilares que deberían sostener una relación de amor, digamos. Tiene que haber verdad, tiene que haber misericordia, tiene que haber, digamos, yo me acuerdo que uno cuando se usaban aquellas las tarjetas, ¿se acuerdan que uno le regalaba tarjetas a la novia y todo eso? Decía, amar es mirar juntos en la misma dirección, una cosa así de poemas que había, ¿no? Sí, dos personas que realmente estén caminando por un objetivo, por lograr metas, ambos siendo una misma carne, como dice la palabra. Pero ya si llega a haber lástima como tal, entonces eso ya no es parte de las cosas que deberían sostener un amor verdadero. Sí Yo sostienen decía como en el general, amor. pastor, ¿Perdón? ¿Una enfermedad? como en general decía yo, como a otras personas también. Sí, pero de todas formas la lástima, ni siquiera en el amor ni en la relación, en nada, la lástima debería ser algo que sostenga una relación como tal, ¿no? Uno no debería Ujú. tener un amigo o una amiga, es que le tengo lástima. No, no, no. ¿Me entiendes? O sea, no debería ser, ¿no? Porque es un sentimiento como que no es positivo, no alimenta, ¿no? Como tal. Y menos en una relación de No, pareja, ¿no? Es que no me he menos. divorciado porque me da lástima de mi esposo. Y que ahí donde viene generalmente como que, sí, el asunto del chantaje emocional, ¿no? Es que si me dejan me mato. Entonces me da lástima de él que vaya a matar. Entonces, esas relaciones no tienen nada que ver con el amor verdadero que menciona la palabra. Bueno, vamos a ver si terminamos. Después dice que el amor todo lo soporta. Entonces, ¿en qué línea dice? El amor todo lo soporta? Es que como Dios es amor, entonces Dios no castiga a nadie, ¿no? Porque como el amor todo lo soporta. Entonces, eso es un concepto muy, muy errado de aquello de que el amor todo lo soporta. Ya nosotros sabemos por diferentes versículos y todo que Dios, y lo leímos ahora, Dios es de amor, está bien, sí, pero es un Dios severo como tal, ¿no? Y no lo hace ni por ira ni por nada de eso, sino que lo hace por amor, que ama disciplina, como dice Hebreos, pues ya habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, entonces soy bastardo. Todo lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, esto es un concepto muy errado del amor. En el caso con Dios, de decir que como Dios es amor, no castiga a nadie, ya todos sabemos que sí. O sea, Dios al que ama, disciplina. Ahora, ¿cómo aplicaríamos esto en nuestras relaciones tradicionales, digámoslo así, de aquello errado que dice, es que el amor todo lo soporta, entonces como Dios es amor, Dios no castiga a nadie? Entonces acá, por ejemplo, en relaciones de pareja o en familia, ¿cómo lo aplicaría? Pastor, perdón, con nuestros hijos, yo creo que nosotros como padres, si realmente amamos a nuestros hijos, los corregimos también.
porque más bien el no corregirlos en ciertas cosas que ellos tienen y permitirles todo, quedaríamos como en una negligencia. Correcto. Digamos, como para abonar un poquito acá con lo que es la relación de Dios, que la gente, la gente errada, obviamente, dice, es que el amor todo lo soporta, entonces, como Dios es amor, no castiga a nadie. Es decir, que a pesar de que yo haga lo que haya, no hay repercusiones, no hay consecuencias porque Dios no castiga, ¿me entiendes? Y la gente, y yo he visto eso, una vez yo puse, Dios al que ama castiga, y dice, Dios no castiga a nadie porque Dios es amor. Y yo decía, wow, entonces, ¿me entiendes? Entonces, ya hay unas pinceladas ahí con los hijos, ¿no? A veces hay padres que, digamos, han perdido cierta autoridad con los hijos y ya los hijos no les creen nada. Hagan lo que hagan, dicen, "Ah, es que a mí no me castigan, ¿no? Porque como mis padres me aman, ellos no me van a hacer nada, ¿entiendes? Porque, ¿me entiendes? Y creen que eso es amor. Y ya lo que dice la palabra, recuerden que el que no ama no disciplina. En las relaciones de pareja pasa lo mismo, ¿no? A veces, y que va muy ligado a lo que hablamos allá, es que como todo lo soporta, todo ese asunto, entonces aquí no va a pasar absolutamente nada, no hay repercusiones, háganle lo que le haga el esposo o la esposa, porque como el amor todo lo soporta, no va a pasar nada, o sea, no van a haber consecuencias, ¿me entiendes? Entonces, ahí, si uno aplicara ese asunto de la disciplina, tanto con los hijos como en el matrimonio, decir, bueno, no, así como Dios al que ama, lo disciplina, lo castiga, lo endereza, así, toda mujer que ame a su marido o todo marido que ame a su mujer, por el amor que le tiene, digámoslo, o a los hijos, hay que enderezarlos, hay que poner reglas, hay que marcar la cancha como tal, pero a veces amparados en aquello de que como el amor todo lo soporta, entonces no hay reglas, no hay nada, todo a la libre, ¿no? ¿Me entienden? Por ese lado, ¿no? Bien, y lo último que... Pastor, pero yo diría que el Ujú. castigo que Dios le da a uno no es castigo realmente que Él le manda a uno, sino que es la consecuencia de lo que uno hace. No, es que uno dice castigo, porque cuando uno habla de castigo, otras traducciones hablan de disciplina, ¿no? Dios al que ama castiga, Dios al que ama disciplina. Ese castigo no es ni prueba ni nada, estamos hablando de dirección, estamos hablando de Ok. directrices, estamos hablando aquí de advertencias, ¿no? Ya lo que tú acabas de mencionar, la gran mayoría de las cosas, acuérdense que cuando uno está atravesando por ciertas situaciones, a veces hay diferentes fuentes de esas adversidades como tal. Una de ellas puede ser y si no hay relación con Dios, pues el fruto del pecado. Hay mucha gente que está sufriendo adversidades porque son frutos del pecado, que no son pruebas, son simplemente fruto del pecado. Hay otra gente que sí está pasando por ciertas adversidades que no es que Dios las mande como tal, porque acuérdense que hay varias formas de entrar a los desiertos espirituales o a los desiertos que uno atraviesa, ya sea por decisión de uno mismo, que uno decide meterse ahí, como en el caso, por ejemplo, de Lot. ¿Cómo llegó Lot a Sodoma? Porque él mismo fue poco a poco corriendo sus tiendas, ¿no? ¿Cómo llegó Mefiboset a Lodebar? Por malas decisiones de su abuelo, Saúl, que bueno, todo ese asunto, ¿no? Entonces hay diferentes formas en las cuales uno se puede meter en situaciones que son relativamente adversas, ¿no? Independiente de cómo haya llegado uno allá, si uno clama al Señor, dice que Él no ha cortado su brazo y Él puede enderezar el camino como tal, ¿no? Pero hay situaciones adversas que uno atraviesa, ya sea por malas decisiones, gente que se mete ya en cuestiones de pecado, se aparta del Señor y entonces comienzan a sufrir adversidades que no tienen nada que ver con pruebas. Hay otras que a uno le pasan que realmente no es que el Señor las mandó ni como tal, sino que son situaciones que Dios aprovecha muchas veces para enseñarnos algo, para fortalecernos, para instruirnos. Es parte del caminar del cristiano, ¿no? Por eso es que Pedro le decía a la iglesia, pero ustedes, ¿por qué se sorprenden de lo que están pasando si eso es parte de? En el mundo vamos a tener aflicción, estamos en un sistema anticristiano y aquí vamos a tener adversidad como sea, ¿no? Algunos más que otras, pero siempre lo va a haber. Ok, bueno, entonces, pero sí, cuando habla de castigo eterno, obviamente sí, ya cuando uno se muera y todo eso, pues el Señor habla de un castigo eterno ya en una eternidad sin Él como tal, pero eso es una decisión que uno toma estando aquí presente, ¿no? Mateo 25:46 dice que esas personas, las que no quieren nada con Dios, pues irán al castigo eterno. ¿Y los justos a dónde? A la vida eterna, ¿no? O sea, eso está claro. Eso es como el dicho que dice, ¿no? Soldado avisado no muere en guerra, ¿no? Entonces, advertencias las han habido siempre, las siguen habiendo, y cada uno decide hacia dónde se encamina. Y ya esta parte última que dice que el amor nunca deja de ser, ¿no? Que es algo también que vale la pena ahí. Hay que tener en consideración que el amor no, pues si bien es un sentimiento, hay que tener presente que el amor
es una decisión, ¿no? O sea, uno decide amar o no, y decide a quién inclinan sus sentimientos como tal, obviamente basado en la información que uno recibe, ¿no? Entonces, para que una relación, cualquiera que sea, ya sea de matrimonio o de amistad, funcione, las dos personas tienen que tomar la decisión de amarse, digámoslo así, porque si no hay amor, como decía Pablo, yo puedo hacer lo que sea, ¿no? Y digo, y cuando digo amarse, acuérdense que hay tres tipos de amor, hay fileo, cualquiera de ustedes se maneja el concepto de amarse, ¿no? Porque si no hay amor, no hay nada, ¿no? En una relación de amistad, si no hay amor, es muy probable que no haya verdad, es muy probable que no haya misericordia, es muy probable que haya falsedad, que haya injusticia, ¿me entiendes? Si es que no hay amor, ¿no? Entonces, cuando iniciamos una relación, sea la que sea, es importantísimo que el amor esté presente siempre ahí, ¿no? Y en el caso de las parejas de novios y todo eso, entender que ese enamoramiento inicial que surge en las relaciones, pues eso no es propiamente el amor, porque el amor, recuerda que el amor se construye, el amor se alimenta, el amor se va fortaleciendo o se va debilitando de acuerdo a la información que la alimenta como tal, ¿no? Entonces, estamos caminando hacia allá de que el amor nunca deja de ser, ¿no? O sea, si es que está cimentado en todo lo que hemos visto, ¿no? Que es el amor verdadero, aquel que no se irrita, aquel que no tiene rencor, aquel que no se jacta de la injusticia, aquel que no se envanece. Si es ese, nunca deja de ser, porque está bien cimentado como tal, ¿no? Imagínense que uno en una relación de pareja, uno se casa y uno decide amar a su esposa. Si uno lo hiciera, digamos, realmente como dicta las reglas del amor, entendiendo que no es una mujer perfecta, que tiene sus cualidades, tiene sus defectos, que uno mismo también tiene sus cosas que mejorar, ¿entiende? Que somos un complemento de dos personas que buscamos, obviamente, por medio del conocimiento mutuo, construir una relación que se fortalece en el amor y con Cristo en el como epicentro. O sea, si uno lo hiciera con ese concepto como tal, el amor no tendría por qué dejar de ser, ¿no? No tendría por qué dejar de ser. Y eso lo podemos aplicar para padres e hijos como tal, ¿no? Entonces, hay mucha gente, por ejemplo, mujeres que dicen, es que ya me cansé de mi marido, o maridos que dicen, es que ya me cansé de mi mujer, ¿no? Realmente nunca la amaron, o nunca se amaron uno al otro, ¿no? Porque realmente uno no debería cansarse de una persona. El hecho de que una persona se engorde o se le caiga el pelo o vengan achaques y cosas de esas. O por ejemplo en las enfermedades, ¿no? Hay parejas que se cansan súper enamoradas y en el transcurso alguno de los dos se enferma y se debilita y ¿qué hacen a veces la otra parte? Lo dejan, ¿no? Se van. Uno tendría que cuestionarse si realmente esa persona amó o no a la otra, ¿no? ¿Entiendes? Si es que ha sido cimentado sobre las bases de lo que es el verdadero amor, ¿no? O por ejemplo, ¿cuántos padres o madres dicen que no soportan a sus hijos? Uno tendría que pensar si realmente los aman o no los aman. ¿Entienden? Son cosas de esas porque el amor verdadero, el que es cimentado bajo lo que vimos ahorita, nunca deja de ser. Bueno, si es que es ese verdadero amor. Si no, si deja de ser, habría que cuestionarse si realmente se amó o no se amó. Y nada más termino con esto me parece interesante. Todo es interesante, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan que allá en 2 de Pedro 1:5 hay unos consejos de Pedro para que uno como cristiano nunca deje de ser también? ¿Se acuerdan? Que él da unos consejos, dice, si ustedes hacen estas cosas, nunca van a caer. Es decir, nunca van a dejar de ser lo que son, o sea, cristianos como tal. ¿Qué decía él allá? Él decía, esta es la receta. Él decía, vosotros también poniendo toda diligencia para esto mismo añadir, ¿se acuerdan? Él dijo, a la fe, que es la parte donde arranca todo, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal, como quien dice, la cereza en el pastel, amor. Entonces, es una receta, ¿no? Te dice, si ustedes hacen eso, su cristianismo nunca dejará de ser. ¿Estamos claros ahí, cierto? ¿Estamos claros? ¿Ya se Sí, fueron todos? señor. Sí, señor. Sí, señor. Levante la mano los que ya se fueron a la romería. Sorry. Bueno, entonces, usando esta misma táctica que usó Pedro, vamos a usar la que nos da Pablo también en línea a lo que estamos hablando del amor, ¿no? Nos da 7 actitudes que son fundamentales para que el amor nunca deje de ser
que lo podemos sumar a todo lo que ya vimos, ¿no? Que nos envanece, que todo lo que ya vimos. Colosenses 3, 12, 14, él dice, vestidos pues, como escogidos de Dios. Este vestido que él nos va a dar ahí, porque son como prendas, ¿no? Esto es como cuando uno va a ir a una fiesta y dice, vístase bien. Entonces uno dice, wow, me pongo buena camisa, mi corbata, mi pantalón, las medias, los zapatos, buen sombrero, de los que usan sombrero. Entonces, es un buen traje, ¿no? Entonces, él dice en Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios. O sea, esto no es una recomendación para cualquiera, ¿no? Esto tiene que ser para alguien escogido de Dios, santo y amado, ¿no? Yo espero que todos nos sintamos ahí. Entonces él dice, mire las cosas que hay que vestirse, ¿no? De entrañable misericordia. Todos sabemos lo que es la misericordia. De benignidad. Todo eso está en Colosenses 3:12, 14. De humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera una queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así hacerlo también vosotros. Y sobre todas estas cosas, dice él, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, imagínense que si uno lo que ya vimos, le sumamos esto, toda relación que estuviera basada en estas prendas de este vestido, ¿ustedes creen que un amor basado en esto dejaría de ser? Yo creo que no. No, yo no creo. Difícilmente, ¿no? ¿Por qué el Sí. amor deja de ser? Porque la gente, una de las dos partes dejan de ser benignos, dejan de ser buenos, entonces comienzan a tener, a alimentar su mente con pensamientos de otro lado, dejan de ser humildes y comienzan, en vez de ser humildes, comienzan a ser orgullosos, prepotentes, dejan de ser mansos y en vez de ser mansos comienzan a ser altivos y todo eso, pierden la paciencia y entonces como pierden la paciencia se irritan y entonces como se irritan, se vuelven rencorosos, bueno, dejan de soportarse unos a otros. Entonces, cuando uno deja de soportarse el uno al otro, en vez de ver o entender más bien que se casó o se unió a una persona que tiene también cosas que mejorar como uno, porque generalmente cuando uno no soporta a otra persona, uno no se da cuenta de que uno puede ser hasta peor que la otra persona. Porque uno solamente comienza a ver lo que no me gusta de la otra persona. Entonces, si dejan de soportarse unos a otros, y si dejan de perdonarse unos a otros, pues esa relación está condenada a terminarse, ¿no? A veces la gente tiene de todo esto un poco y al final le preguntan, ¿y por qué se divorciaron? Y dice, es que no había comunicación. No, hombre, súmele todo eso que está ahí. Entonces, en esa línea es que por eso es que la palabra dice que el amor, el verdadero amor, ¿ah? Que hemos estado hablando, nunca deja de ser. Todo va a pasar, la profecía, la ciencia, todo eso va a pasar, ¿no? Pero el verdadero amor nunca dejará de ser si es que está cimentado sobre estas bases que nos dice la palabra como tal, ¿no? Jamás, o sea, podríamos nosotros olvidar de que el eje principal, y ahorita después de haber visto todo eso, pues uno dice, uy, ahora sí entiendo por qué Pablo decía que si uno no tiene amor, uno no es nada, ¿entiende? Lo que hagamos, cualquier cosa que usted haga, si usted no tiene amor, el verdadero amor, realmente no es nada como tal, ¿no? Y bueno, todo eso que hablamos es muy bonito, muy lindo, se ve muy, pero aquí lo importante no es escucharlo como lo han escuchado, los que han escuchado, pues porque no me atrevería a decir que todos lo escucharon. O por ejemplo, sí, o por ejemplo yo a veces, ahorita, bueno, se han mantenido todos, y es algo que les quisiera, con amor se los digo, ¿no? A veces hay gente que se conecta al discipulado y están 5 o 10 minutos y se van, ¿entiendes? Entonces, eso a uno le da como una mala sensación, decir, como que dice, me voy a conectar a ver de qué están hablando y entonces me voy, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el verdadero amor. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, la idea de esto es, hay que llevarlo a la vida cotidiana, ¿no? Ya, exactamente, hay que vivirlo, porque la palabra, así como hablamos del amor, la Biblia está llena de temas que leerlos es muy lindo, imaginárselos más lindo todavía, pero acuerden que la bendición no está donde está ¿cómo es? La bendición no está en el mandamiento, sino ¿dónde está? Los mandamientos nos lleva. Donde el mandamiento nos quiere llevar, ¿no? Básicamente. Entonces, uno experimentará las mieles del verdadero amor, no sabiendo lo que hablamos hoy, sino cuando lo apliquemos, ¿no? Entonces, cuando sepamos exactamente a qué se refería Pablo cuando hablaba del verdadero amor y apliquemos esa receta que estaba ahí, ¿no?
Básicamente de eso se trata. ¿Alguien quisiera apoyar? Sí, mire. Pero abra su micrófono, mire. Prueba, léalo usted, mire. Es que decía algo de Paola, que Paola estaba hablando ahora de que si una persona se arrepiente, se arrepiente, se arrepiente. Alguna vez le preguntaron al Señor que cuántas veces tenía uno que perdonar al hermano, ¿se acuerdan? Que él dijo 70 veces 7, que de hecho es un tema que vamos a estar compartiendo en un martes de estos sobre los números. Lo íbamos a compartir hoy, pero después me acordé de que me faltaba cerrar este tema, pero vamos a ver el tema de los números, el significado de los números en la Biblia que tienen su significado. Por ejemplo, cuando la Biblia dice 70 veces 7, ¿a qué se refiere? ¿No? Hay muchos que sacan la calculadora y multiplican y dicen, esas son las veces. No, eso tiene su significado. Entonces, ¿cuántas veces se debe perdonar? Cuando el Señor dice 70 veces 7 es las veces que sea, ¿no? Las veces que sea. Paola, que estabas preguntando ahora. El tema ahí es que la gente si la gente lo toma ahí como muy reiterativo, uno dice, es que ahí no hay un arrepentimiento, ahí lo que hay es un remordimiento. Y nunca una restauración se va a dar con bases en el remordimiento, tiene que haber un arrepentimiento genuino, ¿no? Porque el remordimiento y el arrepentimiento son muy parecidos, es ese sentimiento de pena por algo que uno ha hecho, con la gran diferencia de que por general cuando uno se arrepiente, uno entra en un proceso de cambio y de no hacer aquello que hizo. El que tiene remordimiento siente pena por el momento, pero después vuelve y lo hace, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Y va a llegar un momento en que el que tiene remordimiento, de tanto pedir perdón, ya ni siquiera va a tener una conciencia tan cauterizada que ya dice, ya le vale, ¿no? Entonces, así pasa exactamente con la gente que hace la oración del arrepentimiento 1, 2, 3 veces. Va a llegar un momento en que ya se cansan. Dios no se cansa ahí porque Dios dice, mira, este cree que me va a engañar. La gente es la que se va a cansar y ya no lo va a hacer. Bien, entonces, ¿alguien más quería comentar algo? Sí, No, yo pastor, quería bueno, agregar algo, pastor. Digan. ¿Quién, yo o hay otra persona que habló? Karina primero y Karina, después pero adelante. Diga, tranqui, diga, Karina. No, yo lo que iba a agregar nada más es que sí, yo siempre he creído eso. Aparte que el amor es todo esto, ¿verdad? Que estábamos viendo. Siempre he pensado eso, que uno lo que realmente ama, uno no lo lastima, ni lo daña, ¿verdad? Al menos no conscientemente, porque tal vez inconscientemente uno a veces comete errores, pero sí, nada más eso, pastor, que uno no ama lo que uno lastima y uno, como usted dice, uno decide amar también naturalmente, digamos, ¿Cómo se es una conoce eso, decisión. Karina? ¿Ah? ¿Cómo se conoce eso? Por ejemplo, que te acabas de decir que cuando uno ama a alguien, uno no lo lastima. Bíblicamente. Ah, En principio. No, está escrito. ¿Es amor? Sí, pero es la que del amor. mm, El verdadero amor. Es verdad. La consigna. Dice, porque la esta del amor es que el que ama no hace daño. La ley del amor. Eso, esa es la ley del amor, ¿ah? Ay, El que- pastor, esto lo dijo el domingo. sí. Bueno, ¿y Sandra qué ibas a decir? Pastorcito, yo quería agregar solo a lo del tema de ahora también con esto del verdadero arrepentimiento. Yo pienso que también nosotros podemos tener un verdadero arrepentimiento y estar, ¿verdad? Con el nuevo amor, pero también pasa que, que cuando usted, digamos, no porque no se arrepintiera verdaderamente, sino porque usted no alimenta ese proceso, ¿verdad? Sino que se empieza a alejar poco a poco. Entonces, como nos han enseñado, ¿verdad? Al principio que si uno vuelve otra vez a las sendas antiguas, ¿verdad? Entonces puede ser que ahí dentro que usted peque y se aparte y que después otra vez en algún otro momento vuelva a tener otra vez un genuino arrepentimiento. Pero yo no pienso que, bueno, no sé si yo me equivoco,
que uno que no se haya arrepentido genuinamente, sino que yo pienso que tal vez no caminó siempre en la senda, sino que se apartó y quien se aparta vuelve a la senda antigua. ¿Es así o yo me equivoco, pastor? Pues es ¿Podría que existir eso? hay de todo un poco ahí, Sandra, o sea, y casos hay muchos, ¿no? O sea, definitivamente cuando una persona, dándole el beneficio de la duda, se arrepiente genuinamente y le entrega su vida al Señor, el tema es que como no se les enseña, digamos, lo que eso es nada más el inicio, ¿no? O sea, eso es como lo que a veces decimos en la iglesia, ese es el disparo que le indica a uno que la carrera empezó. Pero si un atleta, cuando oye el disparo, que le indica que la carrera empezó, si no se mueve, nunca va a llegar a la meta, ¿me entiendes? Entonces, por eso uno les dice, empieza aunque sea a gatear primero, ¿ves? Después camina y después corre si quiere, ¿no? Pero hay que empezar a moverse. Entonces, claro, hacen la oración del arrepentimiento y te digo, hay muchos casos donde les damos el beneficio de la duda que sí, se arrepintieron genuinamente y todo eso, pero como no entran en esa relación, en ese proceso de cambiar su manera de pensar, entonces siguen, siguen viviendo como antes, digámoslo así, y frecuentando las mismas personas de antes, oyendo las mismas conversaciones de antes y sin alimentarse con el... O sea, siguen siendo odres viejos, digámoslo, y acuérdate de la historia del odre nuevo y el odre viejo, ¿no? Entonces no aguantan eso, entonces simplemente al final lo que van a hacer es volver a retroceder y volver atrás, ¿no? Entonces sí hay casos de gente que ha nacido de nuevo de verdad, pero como no entran en el proceso, vuelven otra vez atrás. Sí hay casos de gente que no nace de nuevo definitivamente, sino que hacen la oración del arrepentimiento por una mera religiosidad nada más. Entonces son dos casos diferentes, pero a la larga el resultado va a ser el mismo, ¿no? Gente que va a volver atrás y gente que no va a salir de ese hoyo cenagoso realmente en el que están sumergidos. Pastor, a mí me gustaría también, bueno, de lo que he aprendido la vez pasada y el día de hoy, que la vez pasada usted lo explicaba muy bien, de que, bueno, que el Señor en su palabra dice que es muy fácil amar a los que nos aman, ¿verdad? Pero la meta fuerte es amar a nuestro enemigo, ¿verdad? Entonces ahora lo decía la ley del amor, ¿verdad? Cuando la hermana ahora que lo comentó, el que ama no hace daño, pero uno cristianamente o cuando está en el Señor y empieza a caminar en el Señor y conocer de la palabra, empieza a darse cuenta que uno, bueno, de las personas que no son cristianas, entiende que no tiene que recibir uno el agravio, ¿verdad? Y que son personas que no tienen al Señor, entonces que hacen daño porque no han sido perdonadas, ¿verdad? No han entrado en ese proceso, no se han arrepentido, están muertas. Entonces uno entiende eso, pero ¿cómo tenemos que entender nosotros que en el Señor, ¿verdad? O en el cristianismo, dentro de la iglesia o de la comunidad cristiana, de los hermanos, cuando nos hacen daño un hermano o una persona que conocemos, que conoce al Señor, que anda en los caminos del Señor y hace daño, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que entender que nosotros tenemos que, a esa persona, tenemos que perdonarla, ¿verdad? Porque es lo que llega a costar más, ¿verdad? Uno como cristiano uno dice, bueno, aquel está muerto, aquel no tiene la información del Señor y uno lo entiende, pero que caminó conmigo, que anduvo conmigo, que estuvo sirviendo, que estaba en la iglesia, que estábamos ahí limpiando juntos y cómo me hizo lo que me hizo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno tiene que entender que hay que vivir la palabra al 100% y ahí donde se prueba ese amor verdadero, ¿verdad? ¿Cuál de los dos casos duele más, Fernando? ¿O el resto? A mí, sinceramente, me duele más cuando es un hermano con el que yo he estado en el Señor y que me haga daño, me duele más que ¿Por qué una duele persona más? después, porque uno sabe que esa persona ya tiene todo el conocimiento de la palabra y que es una persona que yo quería. Y también sabes por qué duele más, porque uno no lo espera. Exacto. Entonces, sí, y es cierto, o sea, duele y a uno a veces le da, no lo que sea él ahora de que le da lástima, no es lástima, es como una tristeza, es como, es ahí donde uno entiende, por ejemplo, y yo siempre que pienso en ese pasaje, bueno, no es que me imagine a Dios, ¿no? No me lo imagino cómo es, pero lo puedo sentir en su expresión cuando él dice, bueno, pero yo qué le hice a esta gente, ¿verdad? ¿Yo qué les he hecho? En estos días hablábamos en la radio de que con Milena que tener enemigos es muy fácil. ¿Por qué? Porque uno no tiene que hacer nada, nada para tenerlos. O sea,
a veces uno se los gana gratis, ¿no? O sea, y entonces uno se pregunta y dice, pero yo qué le he hecho a esta gente para que me engañen o me haga eso, ¿me entiendes? A nosotros, bueno, a uno le ha pasado en la iglesia casos muy raros de gente que se ha ido hablando mal de la iglesia o cosas de esas y uno dice, qué raro, o sea, si uno no les ha hecho absolutamente nada, ¿no? Y lo más tremendo es que después se van hablando mal de la iglesia y después están diciendo que uno lo sacó de la iglesia, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es otro tema. Ahora, ustedes dirán, pastor, y entonces, acuérdense que el amor no tiene rencor. No, yo no tengo rencor. Es más, la gente ha llegado gente que se ha ido hablando mal de la iglesia y después regresan y aquí están las puertas abiertas, tranquilo, porque la gente a veces cree que uno necesita o que Dios necesita de ellos, pero no entienden de que uno es el que necesita del Señor, ¿me entiendes? Pero Así es. lo que dice Fernando es cierto, o sea, sí duele más cuando es gente ahí y es más peligroso. Acuerden que ese es el enemigo más peligroso que hay porque uno no espera. Uno de la gente que está afuera espera cualquier cosa, pero de la gente que está adentro no espera eso, ¿no? Entonces duele, pero igual, ¿no? O sea, lo mismo, hay que perdonarlos por lo mismo, por lo mismo. O sea, es que el perdón no hay que ser selectivo de que si es impío, entonces lo perdono de una manera, o si es de la iglesia, lo perdono. No, la línea del perdón es la misma, o sea, aunque no lo merezcan, porque en los dos casos puede que no lo merezcan, de la misma manera que el Señor nos perdonó, pues hay que hacer. Bien, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Ya nos extendimos un poquito más, cerramos el tema del amor, ya después les hablo de los números y después viene también alguna enseñanza sobre las falsas doctrinas que vienen por ahí. Pero bueno, entonces vamos a darle gracias a Dios. Regálanos, Elsa, una oración ahí para irnos, ¿vale? Elsa, me regalas una oración ahí para irnos, ¿vale? Sí, pastor, perdón, quitarle el miedo. Padre eterno, gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos diste de enseñanza de nuestro pastor Eber, Señor, y las que nos diste también, Padre Santo, para poder comprender, Padre bendito, lo que tú quieres para nosotros, Señor. Este tema que es tan importante, Señor, que nosotros sepamos, Señor, no solo aprender a conocerlo, sino cómo aplicarlo, Padre Santo, que a veces se nos hace un poco difícil, Padre bendito, pero con el amor que nos das, Padre Santo, con el amor que tú eres, Padre Santo, estamos, Señor, ahí siempre en la lucha, Padre bendito, procurando hacer el bien, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Ponemos, Señor, este estudio en tus manos, Señor, bendice, Padre Santo, a cada uno de los que estuvieron reunidos, Señor, y a los que no estuvieron, no pudieron conectarse, Señor, tú conoces los corazones, como estábamos diciendo hace un rato, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a comprender, a perdonar, a amar a nuestro prójimo, Señor bendito. En el nombre de Hijo amado Jesús, Señor, ponemos esta noche en tus manos, Señor. Bendice al pastor, a su esposa, a sus hijos, Señor, y a todas las personas que están conectadas a sus familias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Amén. Amén.